Pues hola, ¿cómo estáis? Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar sobre graffiti. A ver, a que no se vea. Mira, ping, ping, ping. Vale. Vamos a hablar sobre graffiti y no vamos a hablar con cualquier persona sobre graffiti. Hoy tenemos aquí, a ver, lo voy a decir con todo mi cariño, espero que no tenemos que es, Javier. Tenemos al Yoda de español del graffiti. Yo creo que, o sea, pocas personas hay dentro de lo que es el Estado español que hayan investigado tanto sobre el graffiti, que a su vez hayan sido grafiteros y que esté tan metidos en el ajo como Javier Abarca. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Vale, vamos a ver. Hay un montón de temas de los que vamos a poder charlar relacionados con el graffiti. Yo hace poco sostenía lo siguiente y era que el graffiti, según como lo interpretes, y me gustaría saber tu opinión, podría ser como una modalidad de arte conceptual. Y voy a decir el por qué. Cuando hablamos de graffiti old school, o sea, todo lo que está relacionado con el tema firmas, con el poner ahí tu nombre en un throw up que es como con letras redondas, ¿vale? Para que la gente que no controle un poco, pues ir como eso, aclarando términos. Normalmente lo que hace el artista o el grafitero, ahora luego hablaremos de grafitero o artista y qué te parece que es lo más adecuado, lo que hace generalmente es poner su nombre, ¿no? Su nombre, pero busca el poder poner su nombre de mil maneras distintas, con mil tipografías distintas, con mil colores distintos. Es decir, ¿cuánto jugo se le puede sacar a un nombre y que escriba siempre ese mismo nombre, pero de maneras completamente distintas? De modo que la esencia de lo que es la pieza es el nombre que estás escribiendo y la imagen, o sea, lo que ves visualmente, es el cómo ha elegido el artista en esta ocasión escribir el nombre. Pero el concepto es el nombre del artista. Es decir, si yo me llamo, voy a poner un nombre fácil, Paco, y yo pongo ahí Paco, ¿no? Da igual cómo lo ponga, yo estoy hablando siempre de Paco. Y el concepto está ahí. ¿Por qué yo elijo escribir Paco en todo tipo de superficies? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A cuánta gente quiero llegar? ¿Por qué he elegido el graffiti como modo de expresión? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría un poco saber un poco tu opinión respecto a esta idea que lanzaba yo a un poco a la gente que me estaba viendo y ver tú qué opinas. O sea, ¿qué opinas respecto al graffiti? ¿Crees que es arte? ¿No es arte? ¿Te parece que puede ser arte conceptual? ¿Cómo lo ves tú todo ese tema? Es una forma de arte o una tradición artística de tomo y lomo. Ujú. Tiene poco que ver con el arte contemporáneo, no tiene nada que ver con el arte contemporáneo, pero es tan interesante y es, digamos, equivalente al arte contemporáneo porque es eh, otra tradición artística con su peso, su profundidad y sus valores. Es más joven, pero está mucho Ujú. más extendida. Es más joven relativamente porque es heredero directo de los grafitos históricos que son tan antiguos como la escritura. Eso que apuntas de ver el graffiti como una forma de arte conceptual, yo entiendo que, claro, estás apuntando a esto de que va más allá de escribir un nombre. O sea, escribir un nombre es, digamos, el resorte que hace funcionar todo, Eso es. pero hay que buscar el sentido en más cosas que pasan con la excusa de escribir el nombre, ¿no? Y, por ejemplo, como tú bien dices, está el interés en cómo desarrolla estilísticamente el grafitero, escribe su nombre de una manera, de otra, y ahí hay un montón de que rascar, porque no se inventan las cosas de cero, es como con cualquier otra tradición, pues en este caso es una tradición caligráfica y pictórica a la vez, podríamos decir, ¿no? Pues como cualquier otra de esas tradiciones, pues tú primero la aprendes y aprendes las distintas escuelas que ha habido, en épocas, lugares, estilos, personas, y digamos que haces tu voz a partir de lo que ves, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces, sí, y hay ya décadas de desarrollo en muchos sitios, muchísima gente, de modo que hay mucho de lo que beber y mucho que reinterpretar. Digamos que hay un montón que disfrutar de las pintadas de un grafitero, desde una firma hasta una pieza más elaborada, a partir del conocimiento de qué referencias ha usado, cuál es su estilo, de dónde viene, y cómo le ha dado forma a partir y cómo demuestra su conocimiento de la cultura gráfica del graffiti, cómo se hacen las letras bonitas según cierta manera de hacer,
y a ejecutarlo bien y tal. Pero lo principal, de todos modos, está en dónde aparecen los nombres. O sea, el principal mensaje y lo más divertido es seguir al grafitero, no tanto ver cómo evolucionan sus letras y tal, sino ver cómo evoluciona su relación con la ciudad, cómo le saca las cosquillas a la ciudad, cuál es su manera de buscarse la vida y sin dinero, sin nada, aparecer ahí y hacer la competencia, digamos, a Coca-Cola, ¿no? Por poner un ejemplo. Es una especie de parodia de la publicidad, es un juego que replica la publicidad, pero sin medios. Entonces, la gracia está en cómo una personita con su cuerpo humano puede enfrentarse a la ciudad y sacar los recursos de donde puede, pues tradicionalmente era hurtando la pintura, conociendo cómo modificarla para que sirva para el arte. Y luego todo ese salir día a día, ir viendo la ciudad, ir viendo cómo le sacas tu partido para aparecer ahí. Hay gente que explota más rinconcitos que son menos visibles, pero que duran más. Hay gente que arriesga más por hacer cosas más visibles, o todo un rango de cosas intermedias y un montón de otros matices. Y de eso va sobre todo la experiencia del graffiti, el juego del graffiti. Es más que nada un juego. Para entenderlo, es más útil pensar en el parkour o en el skate o en el urbex que pensar en la pintura o en el arte contemporáneo o en el arte conceptual. El Urbex, a mí me hace gracia lo del Urbex, tío, porque yo he hecho Urbex toda mi vida, pero yo no sabía que se llamaba Urbex. Entonces, de repente, Exacto. un buen día, es como, estaba en un sitio abandonado. O sea, a ver, primero voy a aclarar, Urbex es cuando te vas a explorar lugares abandonados, ¿vale? Es Cuando te vas a Urban una... Exploration, es como Eso la es, abreviatura. Sí. Urban Exploration, vale. Entonces, yo siempre había hecho esto porque a mí me alucina el irte a una fábrica abandonada o sitios donde de repente hay todavía restos de lo que sucedió allí antes de que aquello se abandonara y desapareciera, ¿no? Me acuerdo yendo a pintar por Barcelona con Kenor y tal, en algún, no voy a decir nombres porque solo diré que es un sitio muy, muy conocido y con mucha seguridad, ¿vale? No voy a entrar ahora a explicar batallitas para no aburrir a nadie, pero me acuerdo de entrar en ese lugar que estaba cerrado desde hacía como 20 años. Y de repente te encontrabas las revistas, o sea, despachos donde había las revistas de la última vez que se cerró esa fábrica, ese lugar. Había gatos que estaban ahí en el suelo momificados. O sea, era una experiencia, tío, el silencio que había y encima era un lugar imponente. Estoy dando demasiadas pistas, pero bueno, era un lugar muy grande. Era muy grande. Y es como, hostia, la sensación realmente es sobrecogedora. A mí me recuerda mucho a como cuando vas a una iglesia o vas a algún sitio de estos que tiene como una carga arquitectónica de lo que se ha vivido, ¿sabes? A nivel de, no sé, tío, es como que tiene ahí la energía de lo que ha ocurrido en ese lugar, ¿no? Exacto, tiene el pozo de la historia. El pozo de la historia, muy buena manera de decirlo, ¿no? Um, vale, pues eso, que yo esto del Urbex yo no lo conocía y de repente un buen día estoy ahora aquí explorando por aquí cerca un sitio abandonado y me encuentro a dos personas que están por ahí y les digo, ostras, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Me dicen, no, estamos haciendo Urbex. ¿Qué cojones es esto del Urbex? No, pues nos dedicamos a tal. Entonces van como coleccionando los lugares que van visitando y los van posteando luego en alguna web o en sus redes sociales y tal, ¿no? Y las Pero van eso, puntuando, van comentando, mira, en esta nos costó mucho entrar, en esta no sé qué, me alucinó. El tema del Urbex, a mí es que siempre me ha gustado, pero me alucinó el ver cómo cosas que en un principio uno hacía sin saber ni qué nombre tenían, ahora ya tiene una etiqueta, está todo como más estudiado, más profesionalizado y tal. Y me daba que con el graffiti sucede un poco lo mismo, ¿no? sí, Como exactamente. que era, yo qué sé, la gente, habían botes de spray y venga, ¿no? En Nueva York, creo que no, que fue Cornbread y toda esta gente que empezaron ahí a poner su firma como... No me acuerdo muy bien la historia del inicio, ahora me parece que fue Cornbread el primero o me estoy equivocando, digo dentro de nuestros tiempos más contemporáneos, ¿eh? No hablo ahora de los romanos ni de... sino en nuestros tiempos más contemporáneos fue Cornbread, ¿no? Que no sé si era en Nueva York o era en otra ciudad. Sí, el que empezó más pronto con esta manera más moderna es este Cornbread de Filadelfia. Este De empezó a Filadelfia. mediados de los 60. Y Está tenía una ya. historia detrás, porque había, no sé si era una historia de una chica o no sé qué. Sí, 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 es de novela total. Sí, sí, es muy gracioso. Empezó escribiendo para llamar la atención de una adolescente, era muy jovencito. Y luego, pero un montón más de historias que podéis ver y tal, es de novela, pues para llamar la atención, como eran los años que no había graffiti, ¿no? Era el único grafitero prácticamente, sobre todo al Mm. principio.
y, bueno, pues se inventaba la manera de llamar la atención. Entonces, el recurso de llamar la atención pintando en un sitio así muy rocambolesco, que es algo que lo encuentras en los inicios de graffiti en más sitios, ¿no? Pues él hizo cosas tipo pintar en el elefante del zoo, no sé qué, pintar en el avión de los Jackson 5 cuando aterrizaron por allí, todo muy así. Hay algunos documentales, entrevistas, está muy bien. De todos Estoy modos, poniéndoles el nombre, perdona, en el chat a la gente cornbread, que nos como esté viendo, pan de por si lo maíz, quieren ¿no? buscar, que tengan ahí el nombre. De todos Mm, modos, se suele hablar como de una genealogía de la historia del graffiti hasta nuestros días, del que vemos todos los días en la calle, ¿no? En casi todas las ciudades. Como que empezó en Filadelfia en el 60 y unos pocos, y de ahí pasó a Nueva York con este Taki 183, y de ahí no sé qué. Esa línea es un mito. Realmente en esas fechas el graffiti estaba empezando en muchos sitios a la vez, y en algunos cristalizó más y en algunos cristalizó antes. Y Filadelfia fue el sitio donde tomó la primera forma firme antes, unos pocos años antes que Nueva York, pero ujú. Nueva York tomó esa primera forma firme unos pocos años después y enseguida evolucionó a lo bestia, cosa que no pasó en Filadelfia. Pero es que también pasó en Madrid, también pasó en Ámsterdam, también pasó en Sao Paulo, también pasó en más sitios. En esos 60, 70, 80 estaba empezando el graffiti contemporáneo en muchos sitios, a partir del graffiti de las bandas, a partir del graffiti infantil que ha habido toda la vida, a partir del graffiti político, a partir del graffiti punk. En distintos sitios, a partir de distintas mezclas de esas cosas, surgió la idea de, venga, pues escribo para llamar la atención. Y no solo en mi barrio, sino más allá. Y surgió la idea enseguida de, pues yo también. Y ahí se forma una esfera de graffiti compitiendo ya por llamar más la atención con su nombre, ¿no? Ya estilizando el nombre. Y esa cosa ha ocurrido en un montón de sitios. Entonces, hay poca linealidad que se quiere buscar muchas veces al simplificar en textos, ¿no? Pero en realidad es más así, es mucho más alucinante. Creo que esto de mismo debe suceder en la historia del arte contemporáneo, ¿no? Normalmente es como que hablamos de una serie de artistas que son referentes en cada época, pero seguramente que en esa época, por supuesto, había un montón de artistas simplemente que al final pues quedan unos pocos que son como los más icónicos que la mayor parte de la gente conoce y ahí se Imagínate, acaba, ¿no? en el Porque mundo del arte efectivamente, seguro contemporáneo que que... Corbett estaba ahí, pero habría muchos más y lo mismo con Mm, Taki 183 mm. o, Es de... o, o yo qué sé, o con muchos otros artistas más contemporáneos, como si dentro del street art, dentro de 100 años se habla solamente como de que estaba Banksy y ya. Y dices, hostia, Claro, tío, pues anda que no claro. hay gente, ¿no? Es distinto, es muy distinto. Porque en el mundo del arte contemporáneo lo que trasciende eh, mm, digamos, lo que decide si algo trasciende o no en los libros es exclusivamente el dinero. En cambio, en el graffiti trasciende el que está. Entonces, es posible, y de hecho es muy probable, que hubiera casos quizá no tan llamativos como el de Cornbread, pero en la línea, en otras ciudades, quizá en ciudades más pequeñas, que trasciende menos, cosas más breves quizá, que la prensa no le dio por hacer nada con ello, pero que ocurrió. Y estoy seguro que pasó. Y pasó en esos 70, cuando no había graffiti en Europa. Hay casos de personas que escucharon lo de Nueva York y hicieron su campaña de graffiti unos meses, unos años, y te encuentras registros en libros de fotografía, por aquí, por allá. O sea, estaba ocurriendo. Hmm. A veces por reflejo de Nueva York, a veces por iniciativa propia, digamos, en la ciudad, pues en Londres porque eran punkis y escribían cosas y ya pues, se pusieron a escribir, en Ámsterdam más bien. En Madrid porque éramos punkis y heavies y escribíamos nombres de grupos y de ahí surge un poco la cosa. En Sao Paulo pues porque eran medio de bandas, medio punkis y escribían cosas y de ahí salió, así. Hmm. Me llama mucho la atención el hecho de que en Brasil, por ejemplo, haya surgido este movimiento del Pixasao. ¿Por qué? ¿Qué habrá llevado? Bueno, a ver, voy a poner imágenes de vez en cuando porque sé que para las personas que igual, eh, yo qué sé, muchos de la terminología que estamos usando les sea nueva, pues igual no, pues eso, se nos hace un Mientras poco... buscas, mientras Sí, buscas, me gustaría, al hilo de una cosa que he dicho antes sobre cómo, joder, yo he practicado el urbex toda la vida sin saberlo, ¿no? Yo siempre me colaba a edificios, sobre todo cuando era jovencito, ¿no? Porque es mm, que, ¿quién no ha hecho eso siendo jovencillo, no? mm, Y es que efectivamente eso es así, o sea, eh, el,
el Urbex no es nada más que, como tú bien has dicho, gente que ha cogido eso y lo ha sofisticado y lo ha convertido en un Eso juego es. adulto, con Ujú, medios, con walkie-talkies, con buena fotografía, que es lo que más les gusta, ¿verdad? ujú, Y el grafiti es un poco eso. Igual que los niños escriben por las esquinas de forma natural de toda la vida y escriben fulanito y a veces escribe fulanito por toda su calle, pues eso es llevado a lo loco y hecho ya con medios, es el grafiti contemporáneo. Y eso mismo ha pasado con muchas cosas. El parkour es lo mismo. El niño sí. saltando, haces el parkour. El skate, bueno, pues con una tabla, pero... Y así hay muchas culturas más que Mm, las estudio en mis clases junto al grafiti. ujú. Y es que son mucho más útiles para entender el grafiti que ya te digo que observar la pintura de Caballete o incluso la pintura de mural. ¿Eh? Mm. Bueno, mientras estaba ahora Javier hablando, estaba mostrando diferentes ejemplos de Pixasao para que veáis un poco en qué consiste y es este tipo de tipografía que es muy difícilmente legible, cuesta entender para los que no sean muy duchos en el tema y que en Brasil es como que se ha creado toda una escuela alrededor de este tipo de letras y bueno, es como eso, tiene ahí como ¡pua! Sí, Un cosmos autóctono, ¿no? Característico de totalmente. Brasil, que es de allí. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en Berlín, cuando estuve, invitaron a unos artistas o grafiteros que hacían pixasao, bueno, pixadores, creo que les llaman, pixadores o algo así, que les invitaron a hacer una exposición en un sitio, les dejaron, era una iglesia abandonada, si no recuerdo mal, y les habían preparado unos plafones blancos, ¿vale? Para que pudieran hacer ahí sus letras y tal. Bueno, pues estos se subieron a los plafones, hicieron todo el pixesao por toda la iglesia, por todo lo que era la pared de roca y tal, tuvieron que cerrarlo, hubo que limpiar todo el de esto, hablar con una empresa que tuvieron que contratar para que pudiera limpiar eso con un tipo de chorro de agua. Bueno, se lió un pollo, tío, o sea, allí en Berlín con esta historia. ¿Verdad? Bueno, que querías Tienen las pixadores, pinturas, pues ¿no? pixadores te encontraste, ¿no? Sí, estaba Ay, buscando alguna foto para que vean, porque es que lo más interesante de la Pisasao es donde lo ponen, igual que te contaba antes, es que todo el rollo está, o sea, mirarlo como pintura, como caligrafía, eso es también. Y es interesante mirarlo en esos términos y tal. Pero si solo lo miras en esos términos, es que estás perdiéndote todo. Y además no lo puedes claro. entender. Todo el rollo está en dónde aplicas esa caligrafía o pintura. ¿No? Y en el caso de la Pisasao es el mejor ejemplo, porque en las caligrafías son alucinantes, porque es una especie de runas súper locas, únicas y muy flipantes, ¿no? Y que llevan además décadas de desarrollo Mm. y vamos, es alucinante. Pero lo más flipante es dónde lo colocan. Y Mira, fíjate, aquí hay un fíjate, ejemplo. fíjate, pues es que es algo que a ojos del graffiti de fuera de allí no nos cabe en la cabeza. Y este tipo de riesgos los asumen rutinariamente. O sea, en esto consiste para ellos hacer graffiti. O sea, en este caso, por ejemplo, en esta pieza que vemos aquí, se descuelgan con cuerda. No. Ahí ¿Cómo lo que que han hecho ha no? sido trepar por los agujeritos esos que ves a la izquierda. ¿Estás seguro, eh? Sin duda, sí. Pero Hace- En Berlín, por ejemplo, ¿cómo se llamaban estos? Los Kids. Berlin Kids, sí, sí, sí. Eso es, Berlin Berlin Kids. Kids. Estos se descuelgan. Pero yo he estado con colegas que me lo han hablado de cómo han ido con ellos y van ahí Se les con cuelgan la con rapel, cuerda, así, pum, sí, sí. y. Sí, estos de Sao Paulo también lo hacen. Tienen varias, lo que ellos llaman modalidades. Ujú. Y las más valoradas son las que son por fuera. Para hacer rappel tienes que, Eso es, haciendo rappel, eso es. para hacer rappel tienes que violentar el portal y acceder a la azotea. Y también de toda la vida se ha hecho desde la azotea pintando así con el rodillo, ¿no? Lo que se llega desde el Yo eso lo he techo. hecho también. Claro, ese es Luego un pondré alguno. recurso. Claro. Pondré alguno que tengo por ahí. De todo modo, la modalidad más valorada por fuera es la escalada. Escalada. Ajá. Y es como el ejemplo que hemos visto. Escalan por... De todos modos, el ejemplo que hemos visto es el fácil, el muy fácil, porque son esos agujeritos, ¿verdad? Que desde luego es Sí, arriesgado, pero sí, es como una escalera. podría ser Lo que que pasa fuera es así. que rutinariamente también escalan por fachadas en las que lo único que hay son ventanas con repisas así. Y para acceder de una ventana a otra, lo que hacen es trepar por los cuerpos de unos de otros, ¿sabes? Hacen unas maniobras que son imposibles de creer. Ujú. Y tal, ¿no? Y todo por colocar, y todo por adaptarse a su territorio, porque ahí está la cosa del grafiti. O sea, ese grafiti no es así por cualquier cosa. Esas letras altas tienen influencias gráficas de las runas, de las letras heavies y punkis, pero también responden a la arquitectura. Tú en Sao Paulo son todo rascacielos. Ahí hay Ujú. una verticalidad. Y luego, además,
como ves, todas las firmas las hacen muy ordenaditas, porque ellos tienen, digamos, parches, paños, que llaman los arquitectos, ¿no? Ese trocito entre la ventana y tal, y ellos siempre colocan las firmas con muchísimo orden y en unas condiciones, estando ahí colgados y tal, mm, todo centrado, proporcionado, las letras así. Es muy bonito. Hay un pensador francés que dice, hacen de los edificios un arco del triunfo a su pesar, ¿no? Aunque no quiera el edificio, porque colocan esas letras que son como que transmiten tanto orden, ¿no? Y tanto control, ¿no? Es bastante... Es una auténtica virguería caligráfica hacer eso en esas condiciones, ¿no? Es brutal. La verdad que... Está a año luz de todo lo demás y es sin duda lo más interesante que hay en este mundo del graffiti y del arte urbano. Y además está en plena vida ahora mismo. Tengo que, mira, he encontrado esta imagen. Esto, que la verdad, comparado con Pixasao, que se ve tan limpio y tan bien hecho y tal, esto se ve ahí como súper... súper... Puedes sup- atestiguar que co- es bien difícil, ¿verdad? Sí, pero ahí pude ver un poco lo que era lo de pintar con el rodillo así desde arriba de la azotea. Esto es en Nueva York. Y tengo que decir que es jodido de narices, ¿eh? O sea, no es tan jodido como lo que hemos visto antes, lo de descolgarte con la cuerda y tal, que también necesitas ahí echarle bastante valor. Pero ostras, estar todo el rato pendiente de que no pase un coche patrulla mientras estás ahí descolgado, con una pedazo de pértiga, con el chorretón que te cae, con el viento, el no sé qué, tío. Y para proporcionarlo todo y tal, ¿no? Proporcionarlo, sí, claro, es que aquí además no se aprecia, pero las letrotas estas son bastante grandes, ¿eh? Claro, O sea, esto igual es 1,5 metros claro, de alto, sí, más o menos, o quizás hasta más. claro. Sí, sí, sí. Eso pasa también con la pizza Sao esta, ¿no? Esas letras que pensabas que se habían descolgado, esas letras, cada una de ellas es más grande que una persona. Sí, 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 sí. Vale, voy a saludar un momento a las personas que van entrando en el chat, ¿vale? Con tu permiso. Vamos a ver. Pidrosoft, ¿cómo estás? Mónica, GC, saludos. Jorge, JM7, bienvenido. Luis Lumbreras, ¿qué viene? El señor Abarca de nuevo. Me interesó mucho este artista en la entrevista anterior. Saludos. Para aquellas personas que no la hayáis visto, os dejaré luego, ahora en el directo no puedo hacerlo, pero luego cuando ya esté colgado el vídeo, pondré un enlace, veréis que hay un circulito con una I, y ese enlace os llevará a la entrevista que tuve el placer de poder hacerle a Javier Abarca, donde le hablo un poco, hablamos un poco de todo lo que ha sido su trayectoria y también un poco sobre el tema de graffiti. Pidrosov pregunta, ¿qué lleva a la gente a hacer grafitis? ¿Es como el perro que mea en la farola para demarcar su terreno? ¿La necesidad de mostrar su firma? ¿Cuál es tu conclusión? Porque yo creo que habrá un mogollón de razones, ¿no? Dependiendo de la persona. Claro. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿o crees que hay una que es la que predomina un poco? Hombre, hay cosas que le tienen que influir a todo el mundo más o menos, que son básicas cuando analizas estas cosas, ¿no? Realmente el graffiti contemporáneo es el fruto de la ciudad contemporánea, ¿no? Que es esta ciudad cuadriculada, ¿no? Con el paradigma moderno, de la arquitectura moderna, ¿no? De Le Corbusier y todo eso, ¿no? El ángulo recto, lo modular, y en los edificios, en las calles, o sea, estás viviendo allí en una cuadrícula que de humano, o sea, que no te permite mucho ser humano, ¿no? O sea, hay alienación, ¿no? Mm, Y no hay rastro de vida, ¿no? Eso que decías tú, también visto cuando vas al Urbex, dices, me cuelo en un sitio y tal, y lo bonito es que está ahí como detenido el tiempo, ¿no? Y ahí todo y está presente el tiempo, ¿no? mm. Yo, por ejemplo, ahora vivo en un pueblito de Asturias y es que aluciné porque es un pueblo de pastores y vas andando por las calles y las puertas que hay de las casas, que son viejas, están llenas de grafitis antiguos, pero antiguos en plan siglo XIX, siglo XX, siglo XIX. Y de los, Wow. de los paisanos de por allí. Y con unas caligrafías súper bonitas y tal. La historia está presente en el pueblo porque no han arrasado con ella Le Corbusier y compañía, ¿sabes? Y han montado ahí sus cuadrículas en la que no hay rastro de lo que hubo y ni importa, ¿no? Y los que andan por allí pululando tampoco tienen oportunidad de ser nadie más que el que vive en el cubículo X, que no delante de la pantalla igual que todos, sino... Y vaya, te pones un póster en la pared y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, pues eso, y además en ese entorno Mm, se te imponen las identidades está todo vacío de identidades, no hay posibilidad de que haya pozo de identidad de la gente que se acumule, que se cruce. Y encima está todo lleno de anuncios que son identidades impuestas, a tope hay impuestas que no puedes replicar y son identidades, ¿sabes? Aunque sean de marcas y tal, ¿no?
identidad, ¿no? Entonces, el grafiti es un poco una respuesta, es una especie de reacción, un reflejo, pues una manera de decir, librarte de esa situación, digamos, de no poder actuar, de estar en esta cuadrícula y ser un número, ¿no? Y de pronto ser fulanito, una identidad que te inventas además súper fantástica, de broma, ¿no? Y es un poco una pedorreta todo esto, ¿no? Ahora fulanito, ¿no? Pues que no sé nadie, pues ahora es menganito, un nombre además absurdo, mejor, ¿no? Y encima lo pongo igual de grande que Coca-Cola y encima no significa nada. No como Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola no significa nada, pero en términos, digamos, estrictos, ¿no? Pero significa unos valores que te comunica, que compres unas cosas y unos valores y tal. El graffiti no significa nada, de verdad. Es fulanito porque sí, por Pero reírnos, no, pero ¿no? ese fulanito sí que eres, o sea, si tú pones, a ver, vamos a ver, cuando tú pones un nombre, muchas veces es el nombre con el que tú te comunicas y muchas veces sí, ¿no? En el graffiti los nombres son de usar y tirar. O sea, tú puedes usar un nombre toda la vida y defenderlo y tal, pero puedes usar un montón de nombres distintos a lo largo de tu vida y es igual. Y Sí, es eso más también habitual es lo segundo que cierto. lo primero. Y es habitual usar dos nombres a la vez y es habitual ir cambiándolo. Los nombres son herramientas para jugar. O sea, el nombre es una excusa para jugar con las formas y para jugar con la ciudad. Hmm. Pero respecto a la pregunta que decía de qué le lleva a la gente a hacer grafitis, entonces, ¿crees que sería eso? Como el decir, bueno, nos están imponiendo toda esta publicidad, nos imponen un modelo de ciudad, de repente voy a tratar de contrarrestarlo, ¿o crees que Hombre, también influye una historia mucho más primitiva y más... o sea, que no es tan poética, porque no tiene esa connotación de guerrilla la pequeña hormiguita que se enfrenta a todo un sistema, sino que es simplemente el decir, por mis ovarios o por mis huevos, yo también estoy aquí y venga, voy a petarlo. Quiero decir que no hay toda esa reflexión. Muchas veces cuando la gente empieza a hacer graffiti, quizá que empiezas a los 12, 10, 11, 13, no sé. Normalmente, ¿eh? No siempre. Habrá gente que igual empiece con 40 y también está perfecto. Pero por lo general, ¿vale? Comúnmente se empieza de adolescente. ¿No crees que igual también tiene que ver mucho con la necesidad de reafirmación? Con el yo existo y delante de tus colegas que todo el mundo esté hablando de que hay un fulanito que lo ha petado y que sepan que has sido tú o tú saber que has sido tú. Este punto como... claro, por supuesto. Lo que yo he dicho, esto de la reacción a la ciudad contemporánea y la publicidad y tal, eso no es algo que sea explícito ni es algo que sea que esté en la cabeza de ningún grafitero, es más que los que se filosofan sobre el asunto, que son minoría muy pequeña. ¿Sabes? O Hmm. sea, esto es una lectura que hacemos desde fuera y tal, ¿no? Que podemos hacer desde fuera y que cabe pensar que eso está pasando en la cabeza de la mayoría de grafiteros. Aunque es relativo, ¿no? Hay grafiteros que han crecido en entornos rurales muy bonitos y tal, o sea, es relativo, pero está en el genoma, sobre todo, de donde salió el graffiti. Porque también hay que entender que el graffiti surgió en un entorno concreto, que era en Nueva York, muy, muy deprimido, y a ese entorno respondió cuando se surgió y cuando se tomó forma. Que luego lo hayamos adoptado literalmente en otros sitios en el que no encaja igual, eso también pasa, ¿no? Pero hay que atender a donde tomó forma. Hmm. Hay una cosa que has dicho antes también, ahora luego seguiré leyendo más comentarios que estáis dejando en el chat, y es respecto a cuando hablas de graffiti y cómo, o sea, cuando tú hablas de graffiti da la sensación de que lo valoras, de que lo aprecias, que lo disfrutas. ¿Cómo crees tú que la gente que no sepa de graffiti puede valorar una pieza? Es decir, ¿en qué criterios son los que deberían tener en cuenta a la hora de poder disfrutar una pieza? ¿Sabes? Como, ¿en qué se tienen que fijar? Pues es que esto, pues lo que hace falta es que se acerquen a la cultura con curiosidad, pero como a cualquier otra. O sea, ¿tú qué le dirías a alguien que quisiera aprender a disfrutar el flamenco? Yo le diría, escucha flamenco, escucha más flamenco, ve escuchando, iré viendo lo que te gusta, ve escuchando, ve mirando los nombres, ve mirando las, yo qué sé, casas de disco, lo que te dé, ¿no? Si puedes ir a verlo en directo, ve viendo. Y ya cuando ya tengas ganas, pues yo qué sé, le te texto sobre ello, ¿sabes? Pues como cualquier otra cultura, ¿sabes? Vale. Entonces, ¿cuáles son las pistas que merece la pena que siga en esa trayectoria? Pues que se fije en las pintadas, sobre todo que se vaya fijando en dónde aparecen y cómo aparecen. Una buena manera es
aprender a localizar la obra de un grafitero concreto que sea bastante activo, ¿no? Porque esa es una puerta. Un problema que hay para acceder al graffiti es que suele ser ilegible. Entonces, tú ves un revoltijo de cosas y tal, y ves un continuo revoltijo, y claro, si de pronto hay un grafitero, a algunos habrá pasado, que un grafitero es más legible su firma y tal, y porque es así el grafitero y resulta que es bastante activo, y de pronto le puedes seguir, ¿no? Y de pronto te encuentras fijándote en el grafito de otra manera, porque dices, mira, fulanito. Y de pronto empiezas a ver, fulanito le gusta subirse a los no sé dóndes. Fíjate fulanito cómo le saco partido a los debajo de los no sé dóndes, que, fíjate, pues ningún grafito antes se había pintado, ¿sabes? Y fíjate cómo esta letra tan fea que hace fulanito, oye, pues la estoy viendo en otras pintadas ahora, ¿sabes? Y tiquití, 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 ¿sabes? Respecto a esto que estás diciendo, dos cosas. Una, te voy a proponer, a mí bueno, no sé si igual te voy a meter un compromiso. Si ves que te es un lío, no me lo dices, haces una señal y pasamos a otra cosa, ¿eh? Pero me gustaría, por ejemplo, mientras estabas hablando, he puesto Graffiti Wild Style, ¿vale? Wild Style, para la gente que no lo conozca, es esto, básicamente. Es un poco de lo que está hablando Javier. ¿Tú eres capaz de... ¿Tú eres capaz por ejemplo, de leer lo que pone aquí? O leer lo que pone aquí, o aquí, o aquí. O sea, A veces sí, si lo pones en grande. ¿sí? Hostia, tío, porque yo, por ejemplo, aquí me Depende cuesta un de un poco montón. de las letrillas que haga el tío. A mí me parece que pone Strike. Strigen. Sí, me parece que pone Strike. Es que yo alucino, tío, me encanta. No, Cuando pero veo ¿sabes este por tipo de qué cosas, es? me alucino, tío. Es porque está haciendo estilos de letra, formas de letra que son más o menos establecidas. Ajá. Entre eso y tener un ojo para distinguir lo que son palos de las letras y lo que tiene pinta de ser un adorno, porque también los adornos responden a formas típicas, es como todo, pues le vas pillando ojo, ¿sabes? Ya, Como ya, todo. ya. Pero es que yo Como la veo música esto, tío. electrónica, ¿no? Es igual que la Sí, música sí. electrónica. Tú acuerdas de hace 20 años con la música electrónica, hace 30 años. Te acordarás, bueno, igual es un poco más joven que yo, pero al principio para todo el mundo era pues todo igual, incluso para los que la disfrutábamos. Íbamos ahí, pero era hasta que con el tiempo empezamos a distinguir pues unos estilos de otros y a disfrutarlos y a especializarnos, pero porque fuimos aprendiendo a distinguir las formas de las letras, los palos que no son letras, ¿sabes? Y fuimos pillando el lenguaje y aprendiendo a reconocerlo, Hmm. a disfrutarlo en sus términos. Yo es Ese que, es el tema. o sea, yo por ejemplo veo este y digo, vale, Wild Style. Hasta aquí llego, tío. Pero yo veo este, por ejemplo, tío, y aquí me vuelvo loco. Es como, Hombre, ¿qué leches pondrá aquí, tío? Es que ella es más difícil. De si tú todos me modos, eso dices que ya se eres sale un capaz de poco leer lo que de... pone aquí, tío, te juro que me quito el gorro, tío. Eso se sale un poco ya de graffiti, digamos. Es muy loco, tío. Mira esto, tío. Wow, es que llega a veces a un punto, a un nivel de abstracción tal que realmente, o sea, no sé, o sea, la persona que lo ha escrito supongo que tendrá claro lo que está escribiendo y qué es lo que tiene en la cabeza, pero visto desde fuera, De hostia, qué todos loco. modos, esto no os creáis que es necesariamente el epítome del graffiti, ¿eh? Ni muchísimo menos. No, 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 no. De hecho, ahora iba a poner un ejemplo también que va un poco en la línea de lo que estabas comentando de que no siempre tiene que ser como tan complicado. Y hay un artista, yo no sé si tú lo conoces, le voy a hacer ahora aquí publicidad, pues mira, ¿por qué no? Que se llama Olae. ¿Olae te suena? Vale, mira, pues Olae, yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, me parece que debe vivir no muy lejos de donde yo vivo. Y, tío, o sea, España, yo hay muchas veces, cuando de repente estás en la carretera y estás aburrido, yo juego a contar Olaes. ¿Sabes? Bueno, no sé ahora, porque hace mucho que no viajo en coche, igual ya le han borrado, le han pisado firmas o lo que sea. Pero, hostia, Olae, tío. En Madrid era una locura, tío. No había persiana que no hubiera petado, tío. Mira, aquí, o sea, por todos lados, o Muy sea, divertido. sí. Y una cosa que tiene Olae, pero no solo Olae, sino un montón. Bueno, Neko, tío, Neko también. Neko es también todo un referente en. Bueno, de hecho, mira, en este blog, en el descrito en la pared, ahí hay bastante sobre diferentes personas que lo han ido petando. Me acuerdo una época, tío, que puse un montón de paste tabs, estaba haciendo un montón de pósters en la zona de lavapiés y escribieron un artículo, tío. Eh, Vamos a ver si lo encuentro, tío. No, no sé, bueno, no sé, supongo que tendría que ponerme ahora aquí a buscar. Pero escribí un artículo como diciendo, ya estamos hasta la polla del Rayitox y Mm. de encontrarnos sus putos pósters por todos lados, ¿sabes?
Y bueno, Neko, por ejemplo, a mí me parece que es una persona que, si bien tiene bastantes throw-ups, ¿no? Ahí por diferentes lugares. Yo creo que yo estaba en Madrid, creo, en esta época, ¿eh? Claro. Luego también ha ido evolucionando, ¿no? Y tuvo una época en la que estuvo trabajando también con marquesinas y con un entorno, digamos que ya como más, digamos que ya hizo un salto y pasó un Al arte poco, urbano. sí, al arte urbano. En este caso en concreto, pues estaríamos hablando del... Ah, tío, estoy muy oxidado ahora, ¿eh? ¿Cómo se llama lo de la publicidad, tío? Cuando adbusting, joder. El adbusting, cuando de repente coges publicidad y o bien la retocas o la cambias, o bien simplemente quitas los anuncios y pones tus propios anuncios. La esencia es muy parecida a lo que estabas comentando en cuanto a lo que es el combate del artista contra la publicidad, ¿no? Pero digamos que aquí es como que tiene, bueno, es otra línea de trabajo, ¿no? Bueno, nada, esto es simplemente a modo anecdótico, como que existe el wild style donde no se entiende un carajo, Ujú, a no ser que ya conozcas al artista o que estés muy familiarizado con el lenguaje, ujú. pero que también hay gente que pinta directamente a brochazo y van ahí con rodillo y que se están petando lugares súper altos donde normalmente con el spray no puedes llegar. Que eso yo creo que ha tenido mucho que ver con el auge que ha ido teniendo el uso del rodillo. O sea, antes el graffiti era graffiti, spray. Pero poco a poco vas viendo como que poco a poco empiezan a aparecer cada vez más rodillazos, ¿no? Que le van metiendo ahí con el rodillo. Y en parte yo creo que tiene que ver con esto de lo que hablabas del poder llegar a los sitios donde los demás no llegan. Si tú Ujú. pintas a la altura del brazo, y ya luego también influye el tema de la altura que tengas. En mi caso, yo que soy más bien bajito, pues todavía lo tendría más jodido. Si mides 1,90, pues te pones, o 2 metros, te pones a firmar ahí donde te llegue el brazo. Igual la gente bajita no te lo pisa. Pero la gente como yo, tío, lo tenemos muy jodido porque si pintas muy abajo, donde a la altura de la rodilla, primero que lo va a ver poca gente y luego que es fácil pisarlo, ¿no? Vale, Total. pero a lo que iba, o sea, yo creo que el mucho del auge del rodillo, de pintar ahí con el rodillo, ha sido ese, el llegar con un Total. rodillo largo, extensible, a 4 o 5 metros, o 3 o los que Claro, claro, sean, claro. y que nadie te lo vaya a pisar. Y nadie te lo vaya a pisar, nadie te lo vaya a borrar. Claro, para empezar es un espacio que está virgen y a lo mejor es en un sitio muy, muy goloso, pero hasta que no se le ocurrió a nadie lo del rodillo, total, ¿eh? Y además que es muy interesante porque en principio esto lo inventó un tío, bueno, los de Sao Paulo llevaban tiempo haciéndolo, Ujú. empezaron a hacerlo allá por los 90 por lo menos, Mm. pero nosotros no nos enteramos hasta mucho después. Hasta no hace tanto pensábamos que el origen estaba en un tío concreto de Nueva York, un artista que se llama Revs, Revs, que es un artista muy desconocido, a no ser que estés ya un poco familiarizado con estas cosas, Ujú. y es un artista muy, muy, muy influyente, el más influyente sin duda, siendo un artista único en un grupo de artistas, con diferencia el más influyente en el mundo del graffiti y del arte urbano, algo único sin duda, porque hizo unos desarrollos en los 90 que rompieron bastante moldes. Y El tema del trabajar este con... primera foto que aparece es de un rodillazo de esa época, ¿ves? La primera que aparece arriba a la izquierda. Esta. Sí, esa. Y aquí sale pintando con Cost. ¿Tú Cost lo conoces? Este tío Sí, cuando en Nueva York también es un tío que es toda una leyenda, ¿eh? pues surgieron, bueno, ya eran grafiteros antes, pero surgieron con un trabajo de arte urbano, graffiti así loco, muy rompedor juntos en el 91. Y fue realmente un punto de inflexión A brutal mí, en la historia de estas cosas y por eso Cost es tan legendario. Pues Revs lo es bastante más. no puede ser, es que ahora... es que a mí me suena, a ver si no meto la pata, puede ser que Cost saliera a pintar con su pareja y que cada uno tuviera... Eso fue un breve, ¿cómo se llama? Un comeback, ¿no? Un breve regreso que Ujú. tuvo Cobbs en 2014, pero fue cosa de meses. Es anecdótico. Realmente su trabajo tuvo lugar en el principio de los 90, entre el 91 y el 94, que es cuando le detuvieron y desapareció. Y es el trabajo que desarrolló con Reps, realmente. Vale. Hay que valorar mucho su trabajo, pero realmente fue la pareja de Reps. Así ha quedado en la historia, porque Reps, digamos que ha sido más influyente después también.
Pero Cos no, o sea, la pareja en términos artísticos, en Sí, sí, sí. términos pictóricos, pero no como Eh, pareja oficial de relación y tal, ¿eh? no, son dos blancos de clase obrera de Brooklyn Ujú, que con mucha experiencia en el graffiti en los 80 de bombardeo, y que en el año 90 sí, pues hartos del graffiti de su deriva y sobre todo ante la disyuntiva difícil de que había desaparecido el graffiti del metro en el 89, había ujú, que reinventarse, estaban hartos del wild style, del refinamiento, salieron por peteneras, inventaron lo del rodillo y por ahí aparecen algunas piezas ujú, que son, ujú. en general estaban hechas bastante burdas, ¿no? Porque el rodillo en principio no parecía que se pudiera otra cosa, ¿no? Y por eso, y claro, el graffiti se supone que es para hacerlo bonito, ¿no? Estilizarlo, ¿no? Entonces, al principio era como una pedorreta total, ahí, en plan que molestaba, ¿sabes? Y entonces tardó un montón de tiempo en imitar, en que cundiera el ejemplo, porque eso no es feo, ¿sabes? Pero al final ha habido tanta competición y tanta necesidad de llamar la atención que al cabo de un tiempo, ya entrado el siglo XX, se ha hecho bastante común. Y lo sorprendente es que al final la gente ha logrado hacerlo bordado, a pesar de ser así de difícil con el rodillo tan alto y tal. Porque es que en realidad pasó lo mismo con el spray. Ha pasado lo mismo con todas las cosas del graffiti. El spray, al principio, tú lo coges un spray y no pinta bien. No pinta uno de los de graffiti, sí, pero uno de los de toda la vida, si te acuerdas. Eso, ¿qué ponen las instrucciones? Que pintes de lejos y dejes caer como una nubecilla, así muchas veces, para que quede sin gesto ninguno. Es para pintar como un robot, ¿sabes? No es para pintar como un artístico, ¿sabes? Bueno, es que el Y si spray lo pintas una utilizan línea, para pintar sale coches o para pintar, ¿no? es para rociar pintura en una nube y para que quede lisito y tal. Y si pintas en plan una línea, queda chuchurría, ¿sabes? Lo que pasa es que los grafiteros, los chavalines, los niños de Nueva York de los 70 se inventaron a base de hurgar por la ciudad, pues descubrieron que cogiendo las válvulas de un desodorante, no sé qué, de pronto aquello funcionaba bien, funcionaba ancho, rápido, bien definido, o sea, una herramienta artística. Eso, mezclado con la cosa de que sea tan portátil, tan fácil, tan limpio y tal, eso hizo posible el graffiti, porque había que colarse en los trenes y sin un spray pues, no puedes hacer semejante cosa. Sin la comodidad y la limpieza del spray. Y la cosa es que el spray seca enseguida, es opaco, tapas con otro, es perfecto para hacer un dibujo tipo TVO, ¿no? Relleno, borde y plas, y súper... ¿no? Y claro, había también que inventarse la manera de colarse en los trenes, toda esa aventura es el graffiti, es lo que hace interesante el graffiti. Por eso es una pena que ahora te compra la pintura y tal, porque en mis tiempos había que salir a la calle, buscar, aprender qué pintura valía mejor que otra, cómo tratarla, tal, cómo usarla. Y todo eso había que salir y andar, caminar, mirar. Y de eso va el graffiti. Hoy en Me estoy día imaginando parte... estas conversaciones dentro de 20 años, perdona que te corte, tío, ahí con 80. ¿Te acuerdas cuando Hombre, íbamos con botes de la montana? No como ahora, que todo es digital y que pintas con láser y a saber tú lo que habrá, tío. Perdón, sí, sí, nada, nada. Sí, es verdad, está evolucionando increíblemente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es como si tú pintas graffiti, por lo general, es como que te lleva un rollo más vectorial. Es como si pintaras con el Illustrator o con el CorelDRAW, mejor dicho, exacto. No, ¿cómo se llama? ¿sabes? ¿Cómo era este del ordenador? El Paint. Vale, sí. Con el Paint. Es como con el Paint, que Mientras tú que cuando es pintas y con tapas. rodillo, tiene un rollo, desde mi perspectiva, más pictórico. ¿Sabes? Como Claro. tiene un rollo Tiene más... valores. sí, te recuerda más a lo que vendría a ser una pintura, a un cuadro, ¿no? Tiene otro... A mí es Imagino que que me te encanta el refieres. chorretón, tío. Claro. Yo chorretones y es como... No, me gusta el rollo sucio, bastardo, ¿sabes? Hombre, La esticada, el mancharte, todo el rollo. el aerosol tiene sus propios recursos para modular los trazos y tal, ¿no? Para empezar, Sí, no, no, pintar más sí. lejos, más Con la cerca y más. banana, con el Fat Cap, pues además Claro. ahora, tío, que ha avanzado un montón, porque antes solo había un cap, que es el taponcito que metes en el bote spray, había uno. Que ahora es muy valorado, ahora que son muy populares las estéticas más vastas. Ahora, pues yo, por ejemplo, y buena parte del graffiti, desde hace ya tiempo, pues la verdad es que todas esas válvulas tan maravillosas no nos gustan y nos gusta lo que se llama el stock cap, o sea, la válvula que viene de fábrica, ¿no? La que se tira, la que no vale para nada. Y esa es la que sale feo, como de toda la vida. No el grafiti este relamido de las herramientas especializadas. Y hay todo un sector que se suele llamar, entre otros términos, se usa anti-style. Es un poco pues un grafiti irónico, paródico, así que lo hace feo adrede y tal. Y es muy divertido, es el desarrollo más divertido que ha habido. Hace 15 años pues éramos cuatro gatos con eso y ahora eso está bastante de moda. Qué bueno. Es curioso porque con el skate también ha pasado un poco, ¿eh? Han surgido nuevos skaters
que de alguna manera están retomando cosas súper antiguas, tío, como, yo qué sé, desde el no compli, no sé si sabes, ¿tú has patinado? No. Vale, bueno, pues trucos que eran como muy, pues eso, de cuando yo empecé, tío, que hay uno que es como que pones un pie en el suelo, haces que el monopatín gire y vuelves a subirte, Como pero muy tontos sí, como muy tontos, que antes pero era que ahora, como que te daba vergüenza hacer algo así, ¿no? Y ahora es el durante gusto mucho de lo tiempo me hubiera dado retro. vergüenza hacerlos y ahora es como que se vuelven a hacer, pero con una vuelta de tuerca, ¿sabes? Por un lado tiene ese tono como de Exacto. reírte un poco, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, se hace en lugares donde igual cuesta mucho más de hacer, o, ¿sabes? Como que tiene otras lecturas, que me parece también muy interesante. Voy a seguir un poco el hilo del chat. Luego también quería preguntarte respecto a la gente que hace graffiti y que dan el salto a la galería, tú cómo lo vives, qué te parecen y tal. Pero antes de eso, vamos a guardar esa pregunta en la recámara y vamos a ver un poco qué más nos está diciendo la gente en el chat. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. La necesidad de mostrar su firma. Hola, si mixas chat, saludamos. Pidrosoft, incluso el arte actual bebe del graffiti. Yo creo que probablemente muchas corrientes están muy, muy conectadas con el graffiti. O muchos grafiteros han dado el salto al mundo del arte contemporáneo y a lo que es la versión más high y más snob del arte contemporáneo, como viene a ser Kaus. No sé, supongo que lo conocerás también. Sí. Saludos a Bob Starship, saludos a Andrés López Escultor, que nos está saludando aquí a los dos, Iván Silva. Remy Hernández dice, mira, creo que esto va un poco con lo que yo te quería preguntar también, o con la pregunta que hayamos dejado en la recámara. Remy Hernández dice, ¿crees que hay artistas que usan el graffiti como publicidad para dar el salto a las galerías? ¿Esto no es ir en contra de la misma naturaleza del graffiti? ¿Qué opinas tú de esto, tío? ¿Cómo lo ves? Creo que es muy raro que eso pase en el mundo del graffiti, pero sí es más esperable que pase en el mundo del arte urbano. Hay que entender que son dos mundos muy distintos. Si queréis podemos hablar de las diferencias. A Sí, estas sí, hablemos, alturas yo creo hablemos. que en general la gente las distingue, ¿no? La verdad es que yo cuando empecé a hablar de estas cosas en público hace 15 años, me veía obligado a empezar aclarando eso, ¿no? Para poder contar cosas interesantes y tal sobre alguno de estos dos campos, el grafiti o el arte urbano, pues tenía que empezar aclarando las diferencias entre ellos, las que son importantes para poder entenderlo y apreciarlo, ¿no? Y vaya, el caso es que aquí hay una diferencia, ¿no? En del graffiti, medrar socialmente o laboralmente con el graffiti es difícil. Ha sido imposible toda la vida y ahora es posible, pero no mucho. O sea, con el graffiti. Haciendo Pero hay graffiti... muchos grafiteros franceses y americanos, tío, que están de galería en galería Sí, haciendo sí, sí. expos y... Y hay infinidad más que no. Eso es una minoría insignificante. Hmm. Entonces, de modo que, o sea, al final eso se traduce en que nadie se mete a graffiti para eso, nadie, ¿sabes? O sea, que alguna persona más mayor se meta a graffiti para, en parte por eso se puede dar, pero eso no es característico del fenómeno en absoluto. La gente se mete a graffiti por gusto, la gente se mete a graffiti de chavalín, es así. Que luego los hay, una minoría realmente, que han estudiado en arte e intentan medrar como artistas y a lo mejor usan en su proyección o en su trabajo o en su lo que sea su trayectoria como grafiteros. A lo mejor usan el mismo nombre o usan un estilo parecido, lo que sea, ¿no? Pero esos son pocos, son pocos. Y realmente para que lleguen a funcionar no va a ser haciendo graffiti, será haciendo arte interesante de alguna manera y tal, ¿no? O algo, ¿no? Aunque bueno, Hmm. de todo puede triunfar, ¿no? Pero vaya, haciendo grafiti a secas no va a funcionar en una galería, ni haciendo grafiti a secas sobre un lienzo, que ese es el primer acercamiento y el más erróneo, ¿no? Y el más antiguo. Veo que tienes una Eso tampoco cuela hoy ya, ¿no? posición muy marcada, respecto a esto. Luego, o sea, tengo ganas de hurgar un poco ahí. Yo O soy la sea, voz crítica de la escena. tú eres anti artistas, o sea, anti grafiteros que se han pasado al mundo del arte. Eso no te mola nada, ¿no? No te gusta. ¿Por qué piensas eso? Bueno, perdón. No, igual me he aventurado, pero me ha dado esa sensación, por lo que estabas comentando, como de que igual eso, como que no te. Me ha llegado esa historia, ¿no? Como esa sensación. Pero igual me equivoco, ¿eh? Corrígeme, que No, no. lo que pasa es que
si cuando un grafitero o un quien sea se pone a hacer arte contemporáneo, o llámalo X, ¿no? Es un arte que hay que apreciarlo con esas herramientas, ¿no? Desde el punto de vista de esa tradición artística, con toda la parte más intelectualizada, con toda la sofisticación visual y todo lo que ha pasado. Y si quieres juzgarlo en esos términos, pues sí que es un error porque es otra cosa. Ujú. Vale. Ahí ha, vamos. Ahí ha quedado claro. O sea, ese es Entonces, un poco tu... entonces cuando un grafitero se pone a hacer arte contemporáneo, pues se pone a hablar un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, es como decir, yo qué sé, si yo soy buen guitarrista flamenco, puedo ser un buen, no sé, uno que toca el sitar en no sé dónde, ¿no? Pues puede ser. ¿Necesariamente? No, no necesariamente. En realidad hay bastantes más paralelismos, hay muchísimos más paralelismos entre el guitarrista flamenco y el de sitar de no sé dónde, muchísimos más, que entre una persona haciendo graffiti o arte urbano, que una persona haciendo arte para un cubo blanco. Son el día y la noche. Cuando tú haces arte en la calle no es un lienzo en blanco. Eso es mentira. La calle es una amalgama de cosas que pasan, de formas, de significados. Tú sales ahí y tu material de trabajo es ese. Como artista urbano sensible, lo esperas que se entere de las cosas, que tal, pero como grafitero también. En esos términos se juzga el graffiti y se disfruta el graffiti. O sea, un grafitero no tiene muy en cuenta pues, los simbolismos de los edificios, eso le da igual, pero las formas sí. Y lo más arriesgado o menos arriesgado que es, y lo más visible o menos visible, más o menos durable que es. Esos son sus términos, ¿no? Pero es divertidísima la ciudad en esos términos. Y entonces, que tú seas un virguero saliendo de la ciudad, sacándole las cosquillas, sabiendo conseguir la pintura, sabiendo meterte en los sitios, subir a los sitios, aprenderte toda la cultura visual del graffiti para hacer tu propio estilo, llegar arriba del todo de un sitio súper difícil y a pesar de los pesares, sin luz, que te caes, que te estás acojonado, lo haces bordado. ¿Vale? En esos términos se juega el graffiti. ¿Por qué esa persona va a ser capaz necesariamente de meterse en un estudio para producir obra para un cubo blanco? Cuando la obra para el cubo blanco es una obra que tiene que ser, ¿cómo se dice? Autónoma, que así hablan los de este sector, ¿no? Está exenta del mundo real. Por eso es que un cubo blanco, para que no haya nada. El significado lo produces tú desde cero, se supone, claro. Bueno, Eh, eso digamos es que un poco lo sería... contrario. No, no, estoy de acuerdo contigo. Lo único que matizaría es que no siempre es un cubo blanco. Quiero decir que hay artistas que trabajan con el land art. Mira, hace poco hice un vídeo hablando sobre el land art, ¿no? El arte de la naturaleza. Claro. O yo Igual qué que hay sé. gente que hace arte urbano y el mismo conflicto tuvieron los de Landar que los de arte urbano a la hora de pasar a cubo blanco. De eso estamos hablando. O sea, el arte urbano en realidad surgió a la vez que el Landar y a la vez que el arte conceptual y todas estas cosas que se inventaron para no estar en el cubo blanco produciendo objetos de comercialización y todo eso, para negar que el cubo blanco fuera el único sitio del arte y para negar que el arte fuera para comerciar con él y esas cosas, ¿no? Para presentar arte, para funcionar de una forma alternativa a todo eso, ¿no? Y realmente hubo gente haciendo cosas que eran arte urbano igual que el de ahora, ya en los 60, ¿sabes? Igual que el de hace 15 años, porque ahora son de murales, ¿no? Pero igual que el de hace 10 o 15 años, ¿no? Había gente de los 60, en los 70, que era gente del arte contemporáneo experimentando por ahí. Y igual, lo mismo que los de la NAR, que los de performance, igual lo mismo. Lo que pasa es que entonces no llegó a haber una corriente que dijera ya los libros arte urbano y tal. No pasó. Hubo unos pocos por allí que triunfaron y tal. Algunos triunfaron y ves unas hojitas en su libro más gordo, ves unas hojitas al principio, sobre esos años. Y ya, porque todos los libros son sobre catálogo, que es lo que interesa, que sean las obras que se compran y se venden en los catálogos para que sean más caras porque han salido en los catálogos. Y luego te encuentras por ahí, por algún rincón, alguno que no ha triunfado y que quedó por ahí de sus experimentos de los 70 y tal. Y yo todo eso me fascina, lo llevo años descubriendo, pim pam, y eso lo cuento en mis clases. Y eso es una herencia que es ignoradísima en el arte urbano, porque el arte urbano nunca ha tenido ningún interés por su historia. Es que, en la oleada actual del arte urbano que estamos, que es más o menos todo el siglo que estamos, nunca en ningún momento ha habido ningún interés por la historia del arte urbano ni por reflexionar sobre el arte urbano y tal. Siempre hemos sido cuatro gatos. Y entonces, pues a mí me ha tocado rescatar, mira, fulanito en el 70 y tantos, tal. Y en el blog urbanario, todo el rato yo el único que lo sacaba, ¿no? Y en mis clases lo cuento también.
Un libro salió hace como 10 años que se llama Trespass, que contaba algunas cosas antiguas. ¡Un libro! En todos los libros que han salido de arte urbano es que les da igual. La escena del arte urbano ha sido, pues, como se dice, autocongratulatoria, ¿no? Como se dice en inglés, en plan, palmaditas en la espalda y ya. ¿No? Es de lo que ha existido, básicamente. Tengo que Y decir ahora con los que... murales, peor aún. Sí, 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 perdón, perdón, sigue, sigue, sigue. Y ahora con los murales, igual, pero peor, en este sentido. A medida que te voy escuchando, el graffiti siempre me ha parecido interesante, pero nunca he sido como muy devoto. No, no sé por qué. Como me ha parecido como que el hecho de trabajar siempre en torno a caligrafía, a nivel de imaginación en cuanto a lo que es como que me parece que queda tú muy constreñido a letras. Y a mí las letras visualmente es como que se me queda pequeño, ¿sabes? Me gusta más, Es una yo qué excusa. sé. Es Ya, una ya, ya. No, excusa. no, sí, sí, lo entiendo, pero espera, espera, ahora te cuento. Pero digamos que cuando trabajas con imágenes tienes un campo súper abierto, Claro, ¿no? claro. Pues un árbol, una casa, una cara, un paisaje, yo qué sé, Lo que puede pasa hacer es un que no montón tiene la de... misma gracia. Sí, Mira, sí, pero espera, espera, espera. vale, Tiene un montón de cuenta, cuenta. posibilidades. Pero debo decir que a medida que te estoy escuchando, es como que me parece más y más interesante el graffiti en cuanto a que es verdad que en el mundo del street art sí que hay mucho de lo que tú comentas. O sea, es decir, uso el street art como plataforma para pasarme al arte contemporáneo, ¿no? Y puenteo un Bueno, montón de filtros, ¿no? Que si la galería te aprecia, que si el sí. comentario, el no sé qué. Relativamente, ¿eh? Relativamente. Bueno, pero Eso, no, no normalmente, exactamente digamos, eso, pero muy parecido, sí. o sea, si tú, a ver, si tú haces arte en la calle y de repente apareces en un montón de blogs y en un montón de webs y en un montón de medios de comunicación y tal, de repente hay mucha gente que quiere comprar tu obra porque simplemente eres una personalidad, ¿vale? Eres alguien que de repente mucha gente lo conoce y, bueno, consigues granjear cierta fama y la gente quiere tener un pedazo de esa fama que tal artista se ha granjeado. Una vez más, podríamos hablar, pues eso, de Banksy, o Gemeos, Space Invader o tantos otros. Sin Keith Haring el embargo, primero. Keith Haring ¿eh? el primero. Keith O Haring el Keith primero que hizo eso. Haring o Basquiat. Por cierto, no sé si has visto, tengo una entrevista a Seimo. ¿Sabes que Seimo era Jean-Michel Al día, Basquiat ¿no? con eso, con Albert Díaz? Pues hice una entrevista a Albert Díaz, tío, que para mí eso fue como, ¿sabes? Súper guay, porque me parece como alguien que para mí, no sé, es como entrevistar a un personaje que es actual, pero a veces, por decirlo entre comillas de algún modo, un personaje histórico, Bastante, sí. ¿sabes? Menos Porque, o 40 sea, años ya, ¿no? Claro. claro, por eso digo, es como, hostia, y cuando hablas de Jean-Michel Basquiat, tienes que referirte sí o sí a Seymour, ¿no? Entonces, Sí, con el que Seymour hacía no las era firmillas Jean-Michel aquellas, sí. Basquiat, que parece que mucha gente habla como que Jean-Michel Basquiat primero fue grafitero y era Seymour, no. Seymour no era él solo, era él con Albert Díaz, Ya, ¿vale? pero eso es una anécdota muy Bueno, poco es una potente de su carrera anécdota, artística. depende. Bueno, en fin, da igual. Lo que quiero decirte, a donde quiero llegar, es a que me parece que muy atractivo el hecho de que realmente exista un grupo de gente que salgan a la calle, se jueguen el pellejo, se gasten su dinero, que estén ahí participando en una visión de la ciudad como completamente distinta a la que tiene el resto de las personas que cohabitan ese espacio y que además no hayan sucumbido de una manera masiva al mercado como ha sucumbido el street art o yo qué sé, o lo que es el mercado del arte contemporáneo, etcétera. Me parece muy interesante. Ahora bien, una vez dicho esto, o sea que ya te digo, estoy como súper reencontrándome otra vez con lo que es el graffiti, pero ¿no crees que hay un punto también de imposición? Es decir, cuando yo, por ejemplo, pongo ahí rayitos en esta fachada en Brooklyn, ¿no? Muy bien, oye, genial, para mí fue una experiencia, fantástico. Es verdad que uno tiene en mente también el decir, oye, yo también existo, igual que nos hacen comernos publicidad, pues yo también voy a poner aquí mi nombre y ya está, y me quedo tan pancho. Pero no es como combatir la imposición con otra imposición. ¿Cómo, Es que no es cómo... combatir, es parodiar. Y parodiar nunca es combatir, siempre es Bueno, me da igual, o justificar. parodiar, pero al final no deja de ser que me están haciendo que me coma anuncios en la ciudad continuamente y ahora fulanito me hace que me coma su nombre continuamente. Claro, claro, o sea, ningún grafitero va a defender, quiero decir, algunos podrán decir, sí, claro, ¿y la publicidad qué? ¿No? Pero hasta ahí llegará la cosa, ¿sabes? Hmm. No, ¿sabes? O sea, los grafiteros no tienen problemas éticos, ¿sabes? Hacen gamberradas y ya está.
¿sabes? No, en el Ujú. graffiti no hay necesariamente una reflexión acerca de esto. El graffiti es esencialmente una actividad adolescente, ¿sabes? Que la lleven a cabo adultos no, no implica que deje de serlo, porque implica un pasar de, digamos, principios, ciertos principios, ¿no? O sea, se puede hablar de que si la propiedad, no la propiedad y tal, pero en general, o sea, los grafiteros no se rigen por que si la propiedad, no la propiedad, que si voy a atacar solo la propiedad privada de los ricos o solo pinto en cosas públicas o eso no pasa en el graffiti, ¿sabes? O sea, Pero, ignora la propiedad no como una opción política, sino como un adolescente, porque tú te estás divirtiendo con la ciudad como una acumulación de objetos. claro, Objetos tío, y punto. pero eso Que son también. más o menos visibles, más o menos durables y más o menos peligrosos. Ya, eso es tu único interés en la ciudad. Y desde el otro bando, porque esto es lo que siempre aparece cuando se habla de graffiti, ¿no? Vete a pintar tu puta casa, ¿no? Y como, ah, ¿por qué me pintáis la puerta? ¿Por qué me pintáis la ventana? ¿Por qué me pintáis...? O sea, tú qué, o sea, a ver, claro, es que cuando uno tiene una casa, si la tienes a pie de calle y de repente te pintan la persiana o te pintan la puerta, ¿no? Es como que estás imponiendo, ¿no? Tu visión, tu necesidad de jugar a lo que sea, a mi derecho a tener mi casa como me salga de las narices. ¿Cómo ves eso, tío? ¿Cuál es tu Y lectura? el derecho a tener la casa donde te salga de las narices, ese de dónde ha salido. El derecho a tener la casa de donde me salga de las narices. Bueno, yo Porque creo que, o sea, cuando pones la casa, quien dice la casa dice el edificio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de edificios no son casas, o bueno, en fin, muchos edificios no son casas y la inmensa mayoría de edificios no son directamente la casa de alguien, ¿no? Vamos, que es relativo. O sea, es como cuando se habla de ocupación y se vale. plantea el piso del obrero que se ha pagado toda la vida y se mete en unos malnacidos. Eso no es lo Ok, característico de la en ese, ocupación. en ese caso que tú dices, si pintan en un edificio, en una pared que está gris y que no tal, pues la comunidad de propietarios, si la quieren repintar, ya lo harán y se gastarán el dinero. Pero Lo que te ahora quiero decir es imagínate, que imagínate que si tienes estamos una hablando de casa imposición, si estamos hablando de imposición, vamos a pensar fríamente. en... Tú estás sentado en un sitio, ¿no? Y estás mirando el paisaje, ¿no? Y de pronto aparece ahí un edificio, ¿no? Ya no puedes ver el paisaje. Vale. Al cabo de un rato aparece una pintada en el edificio. Te ves obligado a ver la pintada en vez del edificio. Ha habido un cambio también, ¿no? Vale. El segundo, nos parece obvio que haya un problema muy grande que discutir. En el primero nunca ha parecido que haya habido ningún problema que discutir. Y los edificios no son todas las casas que ha construido alguien con eso de su frente, esos son los menos. Eso es un muy buen apunte. Eso es muy buen apunte. Pero también, a ver, me gusta también un poco, te voy a ahorcar un poco, ¿eh? Porque es que si no, Mm. esto no tiene gracia. Tienes toda la razón en lo que has dicho. Es verdad que antes de que existiera una ciudad ya había campo y de repente alguien empezó a construir, ¿no? Antes, Viviendas. y había una ciudad humana construida por la gente poquito a poco y eso lo cambiaron por mamotretos con intereses. O Y sea, tal. que tú, digamos que de alguna manera defenderías el volver a ese estado en el que vivíamos antes, cada uno con su casita y hecha por sí mismo y un A poco mí como una gran aldea. me parece evidente que esa es la forma natural de vivir del ser humano y de hecho ha sido la forma inmensamente mayoritaria en España hasta hace unas pocas décadas. Y si tú, por ejemplo, ahora vives en Asturias, ¿no? Y imagínate, yo no sé cómo es tu casa, pero si vives, ¿qué vives en casa o piso? En una casita, Casita, vale. en el Si centro, en un a- pueblito, en el centro del pueblo. y si alguien va a tu casa ahora y te la pinta de algún modo que a ti no te gusta, ya no estamos hablando de que es un edificio, tal. ¿Cómo lo vivirías? Bueno, a ti te gusta el graffiti, igual y dices, hostia, pues a mí me mola porque me gusta cómo la ha quedado, no sé qué tal. Pero imagínate No, no, a lo mejor no me gusta la graffiti que hace, yo qué sé. o bueno, eso, o imagínate, o igual un graffiti que no te mola nada. Pues yo qué sé, tío, a mí es que me da igual. ¿Sabes? Es que lo veo natural, ¿sabes? A mí es que me da igual que pinten en mi casa, que pinten en el Guernica, ¿sabes? A mí lo que no me gusta es que todo tenga que estar ahí como se supone que... Eso se supone es mentira. Eso se lo han inventado los ricos. Antes las cosas eran naturales. Antes los arqueólogos entraban en las catacumbas y lo primero que hacían era firmar. Eso era así antes, hasta hace bastante poco. Esto de que todo hay que
Eso es mentira, eso es de los ricos, para especular. Eso es una trola. Nos han mentido sobre lo que es la cultura y nuestra relación con ella. Qué guay, me parece que es un buen contrapunto, ¿eh? Mm. Un buen contrapunto el tuyo. Si alguna vez alguien me dice algo así, diré, mira, remitiéndome lo que dijo Javier Abarca en la entrevista. En la Pues sí, que, sí, o bueno, sea, mirad la figura de Antonio Bosio, el pope de la arqueología. El tío en el Renacimiento que se dedicó a descubrir las catacumbas, o sea, hacía un trabajo fenomenal, unos libros que son la Biblia. Y el tío, o sea, buscaba las catacumbas, pues preguntando a los pastores, buscando en libros, hasta que encontraba las entradas, descubrió cosas fantásticas, descubrió, yo qué sé, ruinas romanas, la hostia. Bueno, pues entraba ahí y lo primero que era firmar con el candil Antonio Bosio en todos los murales, pero todos, ¿eh? Y el ayudante, ¿sabes? Y luego muchas otras personas más, todos los que pasaron por allí, que iban desde lejísimos a admirar esas cosas que eran ya extremadamente valiosas y antiguas, ¿sabes? Pero su relación con las cosas era natural. ¿Sabes? Yo no pensaba en que las cosas perduraran eternamente. Eso solo cabe en la cabeza de que quiere especular con ello. Antes la gente vivía las cosas. O sea, tú miras las ruinas, pero es que las antigüedades del Renacimiento están llenas de grafitis del siglo siguiente, llenas, pero que son muestras de afecto a la cosa, están comulgando con la cosa, están viviendo la cosa, no están viviéndola ahí en una vitrina como... Eso es mentira, eso no es la vida ni la cultura, nunca lo ha sido. bueno, quizá influye también ahí el que seamos cada vez más, ¿no? ¿No crees? Quiero decir, a medida No que somos somos más tantos, población, ¿eh? Y hay más mucho mito. tontos. No somos tantos, eso es un mito. ¿Sí? ¿Tú crees que no? Tú has viajado, ¿no? Sí. Tú has ido en coche, has ido en tren, tú has ido en avión. ¿Tú cuánto has visto vacío de campo? ¿Tú sabes que el campo si lo trabajas puedes vivir ahí? Eso es mentira, tío. Mentira. Estamos acumulados en las ciudades y nos meten esa trola. Es mentira y lo sabemos, está todo vacío. Está todo, ¿sabes cómo dicen los paisanos? Está todo sin trabajar. Y se está echando a perder. Porque no hay gente trabajándolo. Mentira. Me encanta además, tío, que estemos aquí hablando de graffiti, que es algo generalmente súper urbano. Dos personas que están en pueblos perdidos, tú, yo aquí en Gerona, tú allí en Pero Aquí, Asturias, tío. aquí tengo el graffiti mucho más cerca, el de verdad, que nunca en mi vida. Todo lleno de firmas antiguas. Es alucinante. Claro, me imagino, tío. Para alguien que aprecia el graffiti y que además le encanta la arqueología grafitera, por así llamarlo, tío, tiene que ser orgásmico, ¿no? A ver, venga, vamos a seguir leyendo un poco para, oye, que aquí hay más gente que nos está viendo y quiero también que se sientan parte de esta charla. Vamos a ver, Pidrosov dice Pixadores, Naval Taciturno, saludos, pues saludos. Paco Justicia dice, ¿sabéis la normativa que hay? O sea, ¿qué te pasaría si te detienen dentro de un sitio abandonado? A mí me ha pasado ya, ¿eh? O sea, no me han detenido, porque yo a veces tengo bastante labia y al final siempre acabo hablando con los policías y... Pero a mí me ha pasado de estar ahí pintando y llamarme y todo el rollo. Y bueno, te pueden, porque siempre hay un propietario, aunque esté abandonado. Bueno, no sé, Claro. si quieres, comenta tú lo que opinas. Es que depende mucho. O sea, si hay algún interés en el sitio y hay algo de vigilancia, pues puede pasar algo, si no, no. Ya. Pero es raro. Si está O abandonado, sea, suele estar abandonado. dicho de otro modo, el tema es que no te pillen, básicamente. O sea, si hay que saltar alguna puerta y tal, alguna valla y tal, pues habrá vigilancia, entonces hay un allanamiento y todo el rollo, ¿no? Pero normalmente, si está abandonado, está abandonado. Y entonces, Mm. pues a veces, pues resulta que todavía se puede robar los cables si hay un guardia por allí, ¿no? Pero eso es raro, normalmente está abandonado, ¿sabes? O a lo mejor resulta que pronto van a hacer no sé qué y han metido algo en una máquina y entonces hay un guardia, ¿no? Pero es raro, ¿sabes? Una sensación que tengo, y no sé tú cómo lo ves, es que a medida que las personas que hemos hecho trabajo así en la calle, que hemos pintado en la calle y todo el tema, a medida que te vas, o sea, cuando eres más joven, te va un poco más el rollo de pintar en la ciudad, el tener que estar todo el rato vigilando, que no venga la policía, que no te detengan, que no sé qué, estar ahí, ¿sabes? Buscar a las horas intempestivas, a las tantas de la madrugada, a las 4, con dos colegas que vigilen, mientras tú estás ahí pintando, o pegando, bueno, yo qué sé, haciendo lo que sea, ¿no? Pegando un póster iba a decir, ¿eh? Que nadie se piense que iba a decir pegando a nadie, o sea, pegando un póster, o haciendo cualquier tipo de acción artística, o... En mi caso, yo no pintaba, yo era más rollo, pues eso, pinturas, eso, o bien pósters, o bien pintar murales, o lo que fuera. Tengo la sensación de que a medida que te haces mayor, eso ya te va menos y ya es como que te da un poco de vergüenza el tener que andar ahí huyendo de la poli, no sé qué, estar todo el rato mirando, que no te cojan. O es si te cogen, ¿no? Como, hostia, señor, ¿pero qué hace usted?
con sus 40 y tantos aquí pintando en medio de, ¿sabes? Y entonces, como que a medida que te vas haciendo mayor, y por lo que he visto en mi entorno, veo que es también bastante así, se extiende más a sitios abandonados, a irte a pintar con los amigos a las vías del tren, sitios donde puedas estar tranquilo, tomarte algo para beber, estar relajado, ponerte incluso música y Claro, pasártelo bien y pasar de todo. Que yo creo que eso tiene mucho que ver con el graffiti y también con el arte que se puede hacer en el espacio público. El pasártelo bien y el pasar de todo y simplemente pasar un buen rato disfrutando haciendo lo que te claro, gusta. claro, claro. Eso siempre es parte del graffiti, ¿eh? Es normal que cuando te vas haciendo escritor abuelo, ¿no? Te vas haciendo escritor dominguero y vas haciendo, vas yendo a sitios abandonados nada más, porque no quieres ya estar de vuelta de los peligros y no quieres estar, tienes hijos y tienes que madrugar y no puedes estar en el calabozo ni cosas de esas. Y el dinero y tal, la familia. Y que ya no tienes ganas, ¿no? Pero quieres pintar. Entonces te dedicas al estilo solo. Una forma de graffiti que tiene poca gracia en cuanto a buscar ubicaciones y tal. Bueno, tiene su propia gracia, ¿no? Porque también molan esos sitios y también hay que saber encontrarlos y tal, ¿no? Mucho urbex, al final, todo hay un gran componente de urbex. No tiene la cosa de la gracia principal del graffiti es buscar los sitios en los términos guapos del graffiti, que es que se vea, que dure y que sea arriesgado, ¿no? Y cuanto más se vea, más dure y más arriesgado sea, mejor. Siempre tienes que hacer un equilibrio normalmente entre esas cosas. Pero Esos tres esas son las factores. reglas para sacar partido de los objetos que al final son la ciudad para ellos. Y, y es súper divertido. No, la verdad que sí. Yo he pasado momentos súper buenos, así con amigos a las tantas, yéndonos todos por ahí a pintar y de noche, corriendo para arriba, para abajo. Por eso Al las final firmas son lo es como un mejor. juego, realmente es como si estuvieras en un videojuego. Es así. Es que es un juego. Es Sí, un es un juego en juego, unas o sea, reglas. más Además es que la gracia está en seguir las reglas. Como todos los juegos, ¿no? Porque si te sales de las reglas, puedes hacer algo que se pueda disfrutar en sus propios términos, ¿por qué no? Pero es que lo divertido es utilizar el lenguaje compartido para que todos podamos apreciar los matices que tú aportas, ¿no? Y tus lecturas y tu tal, ¿no? Y es que pasa con eso, ¿no? Y tú decías, joder, qué rollo graffiti, solo son letras y tal. Y joder, Bueno, a pues ver, no no, digo, no, escucha, no digo joder. que sea un rollo en el sentido que esté mal, No, hombre, que simplemente. lo digo así para Vale, hablando vale. mal y pronto, hombre. Joder, estamos en confianza, joder, yo hablo así. Sí, sí, tranqui. El caso es que, imagínate que tú dices, joder, el flamenco, ¿no? Que es un ejemplo guay. Dice, el flamenco dice, joder, nada más que son seguidillas, no sé cuánto, no sé qué, que son todas iguales, ¿no? Y todo el rato eso, ¿no? O lo del blues, ¿no? El blues, todo el rato uno, ¿no? Y tal, ¿no? Y dice, joder, vaya rollo, ¿no? Y tal, ¿no? Y pues, joder, pues hasta que te metes en la movida, ¿no? Música electrónica, es toda pum, 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 hasta que te metes. Y una vez te metes, el fractal nunca se detiene, pero en ninguna cultura. O sea, todas las culturas son Sí, tan sí, profundas como seguro que tú lo te quieras mismo con el meter. vino, que con la carpintería, que con... Que con el francés, que con la Sí, poesía swahili, que lo que sea, ¿sabes? La pintura abstracta, la corriente que tú quieras, de tradición artística y tal, o lenguaje o cultura, vamos, en general, ¿no? Pues hasta que la aprecias, pues está. Entonces, pues la gracia, ¿dónde está la gracia al final de lo que disfrutan el flamenco? Pues de cómo coge esas cosas que son las que son y las hace suyas, ¿no? Por lo con mismo, esas o sea, ¿dónde está limitaciones. Sí, la sí. gracia del graffiti está en que son las letras y además los formatos establecidos, que es igual que el flamenco, que tiene los formatos y tal, pues tienes las firmas, las potas que tú has descrito, que son estas formas redondeadas y tal, Sí. son estas letras grandes, muy sencillas, redondeadas y a un solo Bueno, color, en un inglés perfil es los throw sencillo, ups, ¿no? Sí. solo son vomitados. Sí, sí. Y luego están lo que se llaman las piezas, que son ya las rotulaciones grandes y tal. Pues la gracia está en que están esos tres son los formatos. Y tú dominas cada uno, que cada uno tiene su rollo. Y el más difícil son las potas, que parecen más tonto, pues es el más difícil. Y es de verdad difícil, porque además no puedes practicarlo en papel, porque eso no se traduce, el movimiento de la muñeca no se traduce al movimiento de todo el cuerpo. Tienes que practicarlo para que realmente las formas cojan la forma, porque es una cosa que repites y tiene que ver con la fluidez, la ausencia de fricción del spray. Entonces acaban formando curvas y ángulos, y se han desarrollado estilos de letra que van con esa naturaleza de la herramienta, ¿no? Y es muy difícil porque tienes que repetirlo muchas veces a tamaño natural. Entonces tienes que salir y pintar mucho. Entonces, ser tan prolífico, un estilo tan arriesgado, un formato tan arriesgado, y a la vez tener pues digamos, el talento artístico para hacerlo bonito, pues es raro. De modo que ese es el formato en el que más es raro ver virtuosismo.
Y cuando lo hay es fabuloso porque se combina con toda la dimensión de subirte a los sitios y tal, pero es un formato para eso. El Throwback es el formato más minusvalorado, ¿no? Y las firmas es más divertido, porque como tú bien has dicho, lo divertido es que estás todo el rato con la cosa de, pues si me pongo aquí esto, y me busco la vida, subo, no sé qué, plan, fíjate cómo está, otro, ¿no? Pues con las pintadas grandes haces una cada tantos días o haces 2 al día, pero con las firmas haces otra. Y es súper divertido, porque toda esa dimensión de ver, fíjate esta pared, fíjate, pues eso, ves una superficie y dices, ¿cómo es de grande? ¿Cómo es de visible? ¿Cómo se me ve? ¿Cuánto va a durar? ¿Me vale la herramienta? Tal, ¿no? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo adopto mis formas? ¿No? ¿Cómo reaccionar a otras cosas que hay por allí también escritas o no? ¿Me merece la pena arriesgarme? ¿Es lo bastante visible, lo bastante durable? Tal, ¿no? Y así, y ahí, una vez ya todo eso tal, la caligrafía, zas. A pesar de los pesares, posición difícil, no sé qué, pero está bastante bien, porque quieres hacer una caligrafía todo guapa, ¿sabes? En medio de todo ese rollo, ¿no? Y encima, y otra vez, ¿no? Y encima las herramientas son divertidísimas. Eso es lo mejor de la evolución, la modernización de graffiti, lo mejor que ha tenido es los rotuladores. Que siempre ha habido en Nueva York, se inventaban rotuladores muy buenos, pero en España nunca lo hicimos mucho, ¿no? Y en Europa nunca se hizo mucho eso, ¿no? Y hasta que salieron lo de las marcas de los rotuladores, haciéndolos adrede, siguiendo unos modelos que son los modelos que han ido surgiendo en el do-it-yourself del graffiti, que no estaban tan extendidos, pero los fabrican adrede, ¿no? Y son tan baratos y tal que los compran. Y son divertidísimos, son súper locos. Uno es está inventado para el bingo, y hace así para hacer puntos, Entonces sale una línea redonda y lo aprietas y salen los chorretes aquellos. Y lo de los chorretes es dificilísimo, ¿no? Es virguería cuando hacen bien. Yo me acuerdo, tío, al principio lo que se usaba eran los cacharros para, ¿sabes? Para los zapatos, ¿no? Lo del betún. Claro, sí, sí. Eso se usaba ahí para pintar y ahora, tío, que si Molotov, que si... Bueno, Poscas, aunque Posca, bueno, también tiene algunos que también están muy bien. Lo que pasa que... No sé... Bueno, mira, tengo aquí. Bueno, no me lo voy a sacar, para que voy a enseñar ahora aquí un Posca. Pero bueno, que quiero decirte que el Posca no lo veo tan... Como, ¿sabes? Como que sí que si lo apretas sale ahí un buen chorro y tal. Claro. Pero, hostia, tengo que... Bueno, no sé. El secreto de los rotos buenos son todos rotos que no son rotos. O sea, son todos cacharros, aplicadores de pintura, aplicadores de algo, que los grafiteros dijeron, joder, con esto sale un trazo súper jugoso y pide el grafiti. O sea, eso de los chorretes comunica que me sobra el material. Y eso es una cosa fundamental en el grafiti. O sea, hay que conseguir el material. Una de las cosas que te miden como escritor es lo prolífico que eres, ¿no? Pues claro, eso implica pues hay que salir, hay que pintar, asumir riesgos, pero también hay que conseguir la pintura. Hoy en día la compras, pero bueno, aún así tienes que conseguir la pintura, el dinero, ¿no? Y eso también implica tener recursos, ¿no? Pero más bonito era antiguamente cuando necesariamente era hurtada. Entonces había toda una dimensión más de salir a la ciudad, sacarle las cosquillas, descubrir dónde robarlo, cómo robarlo. Entonces, pintar mucho implicaba que todo ese capítulo lo habías hecho también, habías hecho los deberes, ¿no? Realmente habías dedicado toda la semana a estar mangando la pintura para poder pintar, ¿sabes? Tanto. Qué historias. Me están viniendo un montón de anécdotas y cosas que podría explicar sobre esos temas. Yo qué sé, tío, aventurillas también que uno tiene cuando va a pintar, lo de lo típico que de repente, yo qué sé, me acuerdo en París, tío, con Kenor, venga, no, súbete tú, y yo ahí, subiéndome por el canelón, ahí arriba, el otro, sí, yo vigilo, yo ahí pringado, siempre pringando, con Kenor siempre me tocaba a mí pringar, tío. O de repente en París, tío, y huyendo porque de repente había un padre con el móvil que iba a ir con el niño y diciendo a la policía dónde estábamos y nosotros corriendo, luego cambiándonos la chaqueta para que no nos pillara. Lo de los móviles fue un cambio. Claro, tío. Eso ha De sido pronto había un gran. vigilancia en cualquier ventana, ¿no? Eso ha sido un gran cambio. Todos son policías. A ver, sigo leyendo, va. A ver. Voy a coger agua un momentito. Sí, sí, tranquilo. A ver qué más hay por aquí. ¿Crees que hay artistas que usan el graffiti como publicidad? Vale, este lo he leído antes. En Brasil va sin seguridad ninguna. La verdad que lo de Brasil, lo de los Pixasao es una pasada. Y hay veces incluso que ha habido casos de policía disparando a los pisadores que estaban ahí pintando y venga, como si fueran ganado. En Brasil va sin seguridad ninguna y para que sean muy reconocibles desde lejos. Hola, José de Castro. Hola, Francisco Parra. Hola, Adiel Saro, Secle, ¿cómo estás? Alicia Monterroso, esto me hizo comprender el grafiti como un instinto humano.
Digo, Paul Villacencio Ordóñez dice, buena charla, Javier. ¿Qué piensas del borrado de los grafitis por las autoridades de una ciudad? ¿Es una suerte de graffiti borrador sobre el propio graffiti? Ah, esa es una buena reflexión, ¿eh? ¿Qué Pues opinas? el borrado de este que son cuadrados así, son Cuadrados parches, grises. y Pero han lo ves hecho ahí muchas y dices, cosas, ¿eh? Con eso. madre mía, es que no, ¿qué pretendían? ¿Que la pared estuviera uniforme o simplemente pretendían tapar los mensajes, ¿no? Pues es lo segundo, ¿no? Mm. Y sí, sí, o sea, eso da pie a un montón. Yo tengo una clase entera sobre esto en las clases que doy, porque da mogollón de sí. O sea, hay gente que lo llaman vigilantes, que es divertidísimo. No os perdáis un documental que se llama Vigilante Vigilante, que es la pera. Y eso son gente pues, que les da por borrar por su cuenta, ¿no? Y se lo toman súper en serio y se tiran décadas que salen todos los días a borrar con el cuadrado gris y en plan saltándose todas las leyes y tal, pero les suelen tolerar y tal, ¿no? Y se convierten en personajes, bueno, que en algunas ciudades han arrasado generaciones enteras de grafiteros y de artistas y nunca más se supo, o sea, hasta que décadas después le detuvieron por no sé qué, no volvió a florecer así, ¿eh? Y es brutal, ¿no? Mm. Y sí, hay un montón de cosas, gente que hace, claro, como es tan absurdo esto de, o sea, para empezar que es bonito, ¿no? Los cuadrados estos grises, ¿no? Y hay pues muchas colecciones de fotos que sacan la estética, ¿no? Y de ahí, hace 20 años era lo de los cuadrados grises, ¿no? Y luego ha ido evolucionando y ahora también mucha apreciación de otros borrados más heavy, como a veces, yo qué sé, cuando raspan así, que dan textura rara, ¿no? O que borran con otro spray de otro color encima, o cosas locas que pasan también mucho. Yo recomiendo un Instagram que se llama Graffiti Removals. Graffiti Removals son los que llevan la bandera ahora en este fenómeno de la apreciación del borrado de graffiti. Y si os interesa el documento original de esta apreciación, que es un documental divertidísimo, que se llama The Subconscious Art of Graffiti Removal, el arte inconsciente del borrado de graffiti. El Subconscious Art of Graffiti Removal. Estará accesible, imagino, porque ya tiene mucho tiempo. Ujú. Y es fenomenal. Es una parodia de... Es un vídeo como muy arty, muy de arte contemporáneo y que aparentemente en serio se puede hacer una lectura de los cuadrados grises como si fueran, que si lo compara con Rothko y mucho más, ¿no? Es muy divertido. Bueno, es que tiene realmente un componente como mínimo visual, o sea, a nivel estilístico, desde luego tiene un... O sea, es como que es un lenguaje propio, el tema de los cuadrados Y grises, luego está la cosa de las decir, formas que hacen y... y luego está decir, sí, que se puede pintar con gris, ¿no? O sea, lo ves así, dice, llega un extraterrestre, digamos, ¿no? Y dice, vale, se puede, ¿no? Con Entonces un gris se montón de puede, la artistas autoridad deja, el gris está permitido. Es muy loco eso en realidad, ¿eh? hay un montón de artistas que usando ese terreno gris han hecho unas cosas divertidísimas. Y sin ir más lejos, hay en Barcelona, los de Difusor, Sí, ¿verdad? los Los que montaban conozco. luego Open Walls y llevan los de Now Sí, Bostic y sí. tal, que son buenos amigos. Y han hecho también proyectos, hacían arte urbano hace mucho. Mm. Y han hecho una serie de allá por 2010 que era divertidísima, en plan BC Neta, ¿no? Con este eslogan que hay en Barcelona de limpiarlo todo, BC Neta, Sí. Barcelona limpia. Y entonces pintaban con gris, con un gris así casi igual, de pronto una pared enorme ponían un mensaje, y todo, muy sutil, ¿no? Y un montón de otros artistas haciendo cosas muy buenas, ¿no? La Mm. verdad, el primero Expo, el famoso Expo, este Steve Powers, igual te suena, pues un tío muy, muy famoso. No, este no lo conozco, ¿eh? Pues allá por los 2000, por ahí, final de los 90, había una cosa en Los Ángeles, fíjate, que tú realmente tú podías ir y borrar un graffiti, donde te diera la gana, o sea, como que se podía, ¿no? Y fíjate, ¿no? Y entonces el tío fue y ponía su nombre con letras muy sencillas que parecían cuadrados y así En cuatro gris. cuadrados, pom, pom. ¿Y esa A lo ley mejor no sigue con gris, sino vigente yo qué sé, porque a lo mejor una pared roja y hay por ahí parche de, yo qué sé, verde. Es que es en plan, es un caos, ¿no? A mí me encanta cuando a veces como a la que, bueno, la típica frase, ¿no? De echa la ley, echa la trampa, cómo puedes realmente al final siempre acabar de alguna manera sacando a relucir ese componente absurdo que tienen cantidad de leyes Lo más gracioso es, principales, ¿no? porque esto también muchas veces son servicios privados. Y entonces, los que borran, ¿no? Y que cobran por pintada, ¿no? Además, hay a veces, algún libro ha salido de que alguien ha accedido a una colección de fotos de la compañía que limpia, ¿no? En la foto del antes y del después. Y tienes un registro, vale, tengo aquí un libro, bueno, lo tengo debajo del ordenador si no te lo enseñaba. Pero una colección de Zurich de los 70, alucinante, que es alguien ha dado con esa colección de fotos perfectas de todas las pintadas de Zurich de los 70 y 80.
o de los 60 y 70, antes de que hubiera graffiti del moderno, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Y tal, gracias a que está ese archivo, ¿no? Pues yo cuando estaba en Zurich, tío, ahí de pintadas pocas, ¿eh? Están como está todo Claro. muy bien, ¿sabes? Como aquí se puede pintar y ahí te dejan, pero hostia, en la calle, uf, igual que en Nueva York, es muy complicado lo de ir por ahí pintando y tal, te la juegas bien, ¿eh? En Berlín también, que la gente se cree que en Berlín puedes pintar en la calle, como te pillen, o sea, ya enseguida huellas y a la segunda vez creo que ya te meten en la cárcel, o sea, está jodido. Yo cuando fui de chavalín, que a mí me tocó empezar un poco fuerte con lo del graffiti en España en la época cuando empezamos en el graffiti de tradición neoyorquina. Yo en realidad empecé en los 80 con el graffiti de los punk y del muelle y tal. Y luego llegó la cosa de Nueva York y todos nos pusimos a practicarla, ¿no? Y yo estuve un poco de lidercillo de esa escena, empezamos con los trenes y tal. Y también fui de los primeros que salieron a viajar, que es lo normal, ¿no? Pues me tocó que fue el primero, venga, Interrail, venga, vamos para allá. Y fui ahí a Alemania y tal, ¿no? Y por suerte que tenía amigos y tal, fui con gente súper importantísima, ¿no? Yo en chavalín, y que iban súper en serio, pintaban trenes, pero muy profesionalizados, ¿no? Y entonces íbamos ahí y les vi que le quitaban las huellas de los sprays, ¿no? Antes de salir, ¿no? O sea, en casa quitaban las huellas y tal, y luego ya con guantes, ¿no? Pues si tenían que dejar la pintura allí, porque en principio ni la dejaban, porque todo muy discreto y tal. Y yo pensando, madre mía, qué diferencia, ¿no? Y bueno, Sí. la verdad es que en España no han espabilado hace bien poco. Hasta que ya se han pasado mucho con lo de los palancazos y tal, la policía ha pasado de todo. O sea, trabajo de inteligencia y tal, algunas policías locales y tal, pero en serio, no. No hay mucho, ¿no? Hasta que ya los palancazos ahora sí. Es que, claro, el tema de los palancazos de los trenes, bueno, para quien no sepa de a lo que se refiere, es cuando vas en un tren, de repente tiras de la palanca de emergencia, el tren se detiene, y entonces es cuando se aprovecha para pintar el metro, ¿no? Por fuera. Pero claro, cuando haces eso, no es solo el hecho de que a nivel de la visión de cristal se va a la mierda, o sea, que vas a tener que estar todo el rato como en una caja cerrada. Que eso a mí, tengo que decir que dentro de lo que es el graffiti, es de las partes que más me joden, tío. O sea, a mí cuando voy en tren me encanta ver el paisaje, tío. Cuando voy en el metro. Bueno, en el metro no hay tanto paisaje, pero yo, por ejemplo, en Berlín sí. Vas en el S-Bahn, ¿no? Que es como una especie de metro que a veces normalmente va más por la parte de fuera. Si de repente tienes todo pintado con throw-ups, tío, con pompas o ahí en lo que son los cristales, tío, la verdad es que es una mierda porque tienes que estar todo el rato, eso, pues como en una caja cerrada y no tienes opción de poder mirar afuera, ¿no? Y eso es algo que me jode bastante, tío. Si sois grafiteros y vais a pintar en trenes, como mínimo no pintéis en el cristal, por favor. O dejar huequecitos para gente como yo, que podamos mirar un poco a través de esos huecos y podamos deleitarnos viendo lo que hay fuera, tío. Bueno, no sé, esa es Es que queda muy bonito, pequeña ¿no? petición, ¿eh? Queda muy bonito pintar el vagón entero. Y Sí, claro, queda muy bonito, tapar pero los ya te digo. cristales es algo muy especial de graffiti. Cuando pintas con el spray, tiene esto que he dicho de que no hay fricción con el soporte, ¿no? Y es una cosa que no le pasa más que al aerógrafo, ¿no? Y alguna cosa más, Sí. digamos, pero es muy Bueno, raro, el ¿no? O aerógrafo y el sea, tú, spray es lo mismo, sí. sí. El caso es que tú siempre pintas tocando, ¿no? Y a veces hay mucha fricción, a veces menos y tal. Y con el spray no hay ninguna. Y aunque sea muy accidentado y tal, aunque sea un cierre metálico, lo que sea, tú pintas como si nada, ¿no? Es una Sí, cosa sí, como sí. muy de superpoderes, ¿no? Encima es como que tira la pintura como de Spiderman, ¿no? Es una cosa muy mágica. Y entonces el vagón es muy bonito por eso, es el soporte original de graffiti y funciona muy bien ahí por varios motivos muy bonitos que son menos evidentes. Y uno de ellos es esta cosa de que ignoras las relieves, que no son muchos, ¿no? Pero son que si la goma de la puerta, que si la de la ventana, que si tal, el picaporte, no sé qué. Y eso es, y cubrir eso, ¿no? Y muchas veces, si te fijas, lo que llaman en el mundo del graffiti un panel es el formato básico al pintar un tren. Y pintas por debajo de las ventanas, como tú quieres, y entre puerta y puerta, ¿no? Y es un formato básico porque tú normalmente pintas desde el suelo, desde las vías, ¿no? Entonces, normalmente llegas solo hasta allí, ¿no? A no ser que ya te busque la manera, ¿no? Lo básico, normalmente pintas a esa altura porque es lo que puedes, ¿no? Mm. Y luego pintas de puerta a puerta, porque normalmente las puertas se abren y se abran por fuera, se abran por dentro, te rompen la pintura, ¿no? Entonces, si tú tienes el mensaje principal en ese panel que se llama, viñeta sería, pues perfecto, ¿no? Siempre se ve y tal. Aunque borren los cristales, que eso es una cosa que pasa muchas veces, como tú bien dices, joder, pues aunque Mucha no gente que les puedan... pasa lo mismo que a mí, ¿no? Que es Claro, como, ¿no? Y que cuando, como está esa necesidad, en los sistemas de metro donde se ven obligados a que circulen tal, lo que sí suelen hacer es por lo menos limpiar los cristales, que es comparativamente sencillo porque lo rascas y tal.
Mm. Entonces, pues evitas, y a veces, muchas veces también evitas, si pintas justo hasta la ventana, lo que evitas también es que desde el otro lado se percaten de que hay un grafiti en circulación y eso puede prolongar su vida, ¿sabes? Son muchas cosas así. Y el caso es que lo bonito era pillar un poquito la ventana y un poquito las puertas, porque entonces el panel está en otra dimensión, ¿sabes? Está en otro plano, ¿sabes? Porque está solapándose. Y si te fijas, en el grafiti, para que funcione bien, muchas veces funciona así. Es una cosa que yo explico a fondo en mis clases y es una cosa que nadie te explica y que es fundamental. La transversalidad del grafiti, como gracias al spray puedes ignorar los límites de las cosas y plantarte así a través. Y eso es lo que hace que ¡plas! Te lo comas, porque está en otro plano, ¿no? Igual que el arte urbano ve un sitio y dice, ah, pues me entero normalmente, ¿eh? O muchas veces es característico del arte urbano sacar este tipo de partido del entorno, ¿no? Llega el tono y dice, fíjate esta pared, esta puerta, no sé qué, fíjate qué bonita esta textura, pues en este cuadradito que queda aquí, yo me mi cuadradito y juego con el entorno, llamo la atención sobre él, no lo oblitero para nada, lo juego con él, me articulo y tal, y llamo la atención sobre lo bonito que es y tal. El grafitero llega y dice, a ver cómo yo soy lo más visible posible aquí, ¿no? Entonces es ras, atravesado, porque como acabé justo en la puerta y justo en la puerta me quedo así. En cambio, si paso un poco por encima de la ventana, encima de las puertas del vagón, zas, es cuando funciona el panel, porque está ahí, flash, como una pegatina ahí en otro plano, ¿no? Me encanta, tío, porque muchas veces cuando las personas hablan desde un punto de vista teórico, ¿sabes? Como más mental, está bien, pero en tu caso es como que transmites la emoción de que a ti, o sea, tú has vivido eso, tío, en primera persona y lo has disfrutado ahí como un enano, Claro. tío, ¿eh? Se te nota en la mirada, tío, se te pone un brillo en los ojos y una, con un buen rollo, una alegría. Qué guay. A ver, ¿qué más? Ta, 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 ta. Am, Quizás sea como siempre el horror vacui, rayitos, dice José de Castro. Bueno, puede ser, ¿no? Que haya gente que tenga como necesidad de rellenar todo. Puede ser. Bueno, yo veo un poco más al revés, como la gente tiene el horror de que está todo vacío, ¿sabes? O sea, es que es desolador. O sea, vivimos en una maqueta de Le Corbusier, ¿no? Como estés en un barrio esos así, todo limpio, esto cuadranculados. Es Ya. una pesadilla, es todo lo contrario, es que deje de haber ese silencio tan, tan inhumano. Hmm. Hay una pregunta para ti, de Diego Paul Villacencio Ordóñez. Dice, Javier, ¿el grafiti a pequeña escala sobre el pupitre de clases, en un baño público o en los autobuses, obedece a un contexto más cercano al vandalismo o al ritmo sociopolítico-cultural de la ciudad? A lo segundo, ¿no? O sea, de vandalismo tiene poco la firmita ¿cómo es? Cuando vas en el autobús, ¿no? Y pones en el asiento de atrás y firmas en el asiento que hay delante de ti, ¿no? Hmm. De lo normal de un niño, de un adolescente, está. Eso de vandálico no tiene nada, ¿sabes? Eso es, ¿sabes? O sea, o tiene poco, vamos. Eso es el niño relacionándose con el mundo, ¿sabes? ¿Sabes? Hmm. Pero, o sea, que luego ese niño diga, ah, voy a hacerlo en grande, no sé qué, ya puede tener ese componente vandálico. La verdad es que la cosa vandálica, yo tiendo a pensar que no está necesariamente en el gen primero de graffiti. Es una cosa que, o sea, yo tiendo a pensar que el graffiti es la gente relacionándose de forma sensual con su entorno, como siempre ha ocurrido, hasta que el dinero nos lo impidió. Yo lo veo así. Hmm. Entonces, yo qué sé, lo veo natural, ¿sabes? Me he ido O por sea esta que está rama más y no sé a dónde quería relacionado llegar. al ritmo sociopolítico-cultural de la ciudad. Claro, Que a mí es esta como, frase me hace mucha gracia porque, a lo que quería bueno, llegar, perdón que me he perdido, sí, era sí. el tema del vandalismo, que es muy importante, y también en el arte urbano, o sea, el vandalismo le ha venido de fuera, ¿sabes? O sea, quiero decir, si no hubiera ninguna limitación para el graffiti Ujú. ocurriría. No hubiera ocurrido como ocurre ahora porque ocurre porque está prohibido y tal, pero ocurriría. ¿Sabes? Quiero decir, o sea, es una cosa que ocurre de forma natural, Hmm. ¿sabes? Y luego, como eso sucede en un entorno en el que está prohibido, entonces se crea la idea de que está prohibido, que eres un vándalo, y entonces, ¿qué pasa? Que eso es un papel apetecible para ciertos perfiles. Dice, ah, que se puede ser un grafitero y ser un vándalo, me apunto, ¿sabes? Entonces, algunos puede ser que se apunte por eso, porque está implícito en el rol. Pero yo de chavalín no había mucho de eso. Yo era más un romántico de no sé qué, más, ¿no? O sea, gamberrada era, ¿no? Pero Hmm. bueno, o sea, hoy mucho más, ¿no? Hoy la gente que ya lo de los palancazos y tal, pues se apunta a gente que podían haber sido pues, hooligan, ¿no? Algo así, si hubieran tenido otros amigos, ¿no? Que le cuesta liarla. Y con la excusa de pintar, ¿no? A nosotros nos gustaba ratonear con la excusa de pintar. Y que no se nos viera, y eso es lo bonito, ¿no? Esto es, venga, y bueno, pues han descubierto ese juego también y les divierte, ¿no? Hmm. Con la excusa como de la pintada y tal. Sí, cierto. Am, José de Castro, ¿la pintada política entraría en el género? O sea, ¿la pintada política entraría en el género? Lo que pasa es De... que
En realidad, género no es un término, yo creo que nos ayude mucho en este contexto. A ver, la palabra graffiti significa un montón de cosas. O sea, no vamos a tener consenso nunca. No hace falta. Nos vamos entendiendo en las conversaciones. O sea, graffiti en general es escritura informal en las paredes, ¿no? Digamos, más o menos, ¿no? En las paredes públicas, más bien, ¿no? Mm. Y tal, ¿no? Y eso ha habido siempre y tal. Y, Cuando hay y pintada luego, política, igual ya no. o sea, y escritura informal en las paredes ha habido siempre de toda la vida. Y ha habido desde cosas políticas hasta fulanito estuvo aquí, hasta cosas de amor, hasta de todo. O sea, hay cosas que han sido muy típicas y luego lo que sea, ¿no? Y luego, eso es de toda la vida, siempre ha sido así. Y una cosa muy típica es que los niños siempre han pintado mucho también graffiti. Entonces, siendo todo eso así, en la ciudad contemporánea de pronto se empieza aquello a gigantar en algunos sitios, por otras cosas que hemos hablado. Ujú. Mm. Bueno, aquí hay una pregunta que es un clásico y que creo que igual está bien que la aclares. Ya sé que para ti estoy, bueno, en fin. Jaime Mastranto dice, ¿y qué se entendería como street art y arte urbano? ¿Hay diferencia? Sé que es un tema que lo has tocado muchas veces, pero bueno, si quieres, aunque sea, Pero bueno, un hombre, poco por es encima, ¿no? que es normal que lo pregunten. Mm. Porque no es un canal especializado en estas cosas. Es que normal. O sea, Claro, sí, 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 yo sí. antes siempre lo Pero contaba, lo no sé si digo lo hemos pensando en comentado. ti, que me imagino que habrás tenido Pues que ser una sí, pregunta que no, te no sonará, sé ¿no? si, no Que sé si lo antes hemos hablado, comentabas. lo he Sí, comentado perdón. antes, ¿no? Es que no sé si ha sido antes o con otra Bueno, que persona a antes. veces tenías que empezar tus charlas Sí, sí, ha aclarando sido la contigo lo que lo diferencia hemos que había contado. entre street art y graffiti, Total, pero... sí, sí. No, lo bueno es que Mm. hace 15 años me tiraba 20 minutos explicándolo y entonces ya, para el final, ya no. Pero ahora, ya después de 15 años, lo explico en un pispás. La A ver, pues venga, movida, explícalo. la movida es el público. O sea, no te guíes de que si el graffiti son letras y el arte urbano son imágenes, que en mayoritariamente sí, pero no importa, no es en esencia lo que importa. Ni el graffiti son rotuladores y sprays a la mano alzada y el arte urbano son plantillas, carteles, no sé qué. Esos son simploneces del libro que no se entera. El graffiti está dirigido a los grafiteros y a los que lo entienden, que son los grafiteros y unos pocos más. El Ujú. arte urbano está dirigido a la gente en general. A veces es muy abierto, suele serlo, y a veces es más críptico y tal, pero está dirigido a la gente en general. O sea, no usa un código cerrado, ni un lenguaje concreto, ni nada de eso como el graffiti, que es totalmente eso. Una cosa que se inventó en el 73 y se reproduce casi igual desde entonces. Mm. Es un juego con unas reglas y tal. El arte urbano es artistas inventándose su manera de hacer graffiti. O sea, es igual que el graffiti, yo salgo. Ojo, estamos distinguiendo entre el arte urbano de hace 15 años y los murales de ahora, a los cuales también se llama arte urbano, pero son totalmente otro capítulo. Estamos hablando de arte urbano, por ejemplo, El Tono, Invader, ¿no? Estas cositas, ¿no? Que es un artista, muchos de ellos venían del graffiti, otros no, otros inspirados por el graffiti, Mm. pues muchos hartos de las limitaciones del graffiti que tú decías antes, ya hartos del mismo público, mismas letras, mismo todo igual, ¿no? Pues quiero de pronto inventarme otra cosa y dirigirme a más gente a ver qué pasa y tal, ¿no? Entonces, Ujú. de pronto me invento, y cada uno se inventa una cosa. El invader dice, me invento unos muñequitos estos, y tiene gracia porque son los muñequitos, que son los píxeles y son las teselas, que son perfectos porque es material arquitectónico, que dura un montón, yo con un palo lo pongo muy alto, y bueno, lo más longevo de la historia del arte urbano, ¿no? Una eureka del copón. Y es un juego divertidísimo para decir, "Oh, fíjate qué cabrón, tiene los muñequitos esos y ala, tiene ciudades para aburrir, ¿no? Y Mm. a sacar los rinconcitos, ¿no? Yo me acuerdo hace 20 años, hablando con el Tono, decíamos, qué cabrón, ¿no? Qué divertido el invento, cómo se lo pasa, ¿no? Y ya me gustaría a mí inventarme un juego así. El Tono se lo inventó también, que estaba entonces ya dándole forma. Su Estaría bien un día figurita, entrevistarlo, si quieres comentar, bueno, no sé si tienes contacto y si lo quieres comentar, si le apetece, yo encantadísimo, ¿eh? se lo digo, Sí, sí. coméntale, a He ver. trabajado con él muchas Ah, veces, sí. Entonces dice, es un poco eso. Al sí, sí, final, perdón, todos perdón. estos artistas urbanos se están dirigiendo al público en general. Entonces, pues sí, como se dirigen al público en general, pues mayoritariamente usan imágenes. O si usan letras, son letras legibles, no de esas de graffiti, ¿no? Mm. Y mayoritariamente en realidad usan de todo. Los del graffiti usan solo spray a mano alzada y rotuladores a mano alzada. ¿Por qué no usan spray con plantilla? Porque es demasiado fácil. En el graffiti se trata... ¿Rodillo no lo englobarías Bueno, como...? sí. Ah, vale. Esto es el juego original, son estas dos cosas. Luego Vale. con las décadas se han incorporado alguna cosilla más, pero no muchas. Se han incorporado lo primero lo de rayar los cristales, se Ujú. incorporó en los 90, Sí. y luego en los 2000 se incorporó los rodillos con el palo, y luego ya también en esa década finales ya se generalizó lo del ácido, que rellenan los rotos con ácido para los cristales y tal.
Y luego, Mm. ¿qué más? Bueno, pero esos también serían rotuladores, ¿no? Y luego los Sí, últimos eso es más son, parecido. Yo creo que sí, lo en más realidad distinto quizás es sea el una tinta rodillo. alternativa para el rotulador, no es tanto cambio, ¿no? Y luego el otro cambio son los super sprays, que habría que llamarlos, ¿no? Que son sobre todo los extintores, ¿verdad? Estas firmas tan grandotas que son estas con spray, como con spray, son extintores. O también pueden ser como fumigadores de jardín y tal. Y eso todo eso también vale. Fumigadores. Mira, esta no Sí, sabía que se sí, podía Matabi lo usar. llaman, que es una marca. No, no lo conocía. Y a veces son de Sí. mano, a veces son de más de espalda, pero son que tú le das la presión mecánicamente. Mm, Entonces, esas cosas también valen en el grafite, de modo que había que hacer ese apunte, sí. Pero ok. al final, La palabra clave es el para entender la porqué, ¿no? diferencia entre grafite y artesano, por ejemplo, en el grafite está prohibido usar una plantilla. Fíjate qué tontería. O sea, si tú eres grafitero y usas una plantilla, pues le puede gustar a alguien, pero a los grafiteros, en el juego del grafiti no estás haciendo méritos. Es como si te vas al tabla flamenco y te saltas una de Led Zeppelin. Le puede gustar, pero no estás haciendo méritos en la escena de los flamencos ni estás demostrándoles que conoces la cultura y que haces tu versión súper guay, ¿no? Es así. Ujú, ujú. Mm, De todas maneras, no tienes la sensación de que, lo digo porque esto creo que es aplicable a cualquier formato, pero siempre cuando aparecen al principio los rupturistas, gente que de repente hace algo nuevo y que se salta un poco las normas, al principio es como que cuesta entenderlo claro. Y y eso luego poco a poco se va asimilando ha habido y cuando... desarrollos fascinantes así en el graffiti. Claro, Mm. claro. O sea, desde el mismo Reps, ese fue un poco la primera cosa así que pasó. Pero a mí me Que, refiero, por ejemplo, a Reps igual al principio lo crucificaron y no me dijeron, claro, hostia, no veas, y a ¿qué mí, coño ya estás vale, sí, sí. haciendo y tal? Y esto no... A mí también, a mí me tocó también ser aquí pionero de los grafitis feos que están ahora de moda. En Madrid, bueno, allí en Madrid donde me crié, y ya con 30 años, ya estando de vuelta, siendo un dominguero que pintaba los domingos así y tal, en rinconcillos, pues me dio por el desarrollo estilístico y saqué anti-style allí, que entonces era muy raro. Y más en Madrid, que Madrid es muy caca, ¿no? Está muy vanguardista para Madrid, ¿no? Sobre todo entonces, ¿no? Mm. Y bueno, la gente me tachaba, pensaba que era una pintada de un punky tirado de por ahí, ¿sabes? Me Y gustaría un así. día, no sé si dices el nombre que usabas o... Garrulo. Lo que pasa es que han quitado ya Fotolog, Garrulo. ¿no? Ya han ¿Han quitado quitado el Fotolog, qué? ¿no? Ah, tenías un Fotolog. Fotolog. Vale, vale, Pero es vale. que es de la época Fotolog. Cuando empezó el anti-style fue en la época del Fotolog, 2003, 2004, 2005, 2006. Que fue cuando de pronto confluimos los cuatro gatos que estábamos haciendo graffiti progressive, ¿no? En inglés, ¿cómo sería? Progresivo. Vanguardista, Sí, vanguardista. sí. Y tal, que era de la tendencia esta del que llaman ahora anti-style, que estábamos haciendo esta lectura burda del graffiti, mirando el graffiti de los niños de los 70 que lo inventaron, fijándonos en graffiti de punky, fijándonos en otras maneras menos amaneradas y menos cursis de hacer el graffiti, ¿no? Como ya la evolución desde el 70 hasta entre los 90 era más perfecto, más perfecto, más perfecto. Entonces ahí empezamos el final de los 90 a dar la lata con eso, ¿no? Y claro, pero éramos cuatro gatos y no había hueco para esto en las revistas. Entonces, hasta que no apareció Fotolog, no supimos que había otra gente haciéndolo, ¿no? Entonces estábamos uno en Berlín, otro en Madrid, otro en Praga, ¿no? Qué bueno, Y, tío. Me encantan y ahí este tipo de empezó cosas, ¿eh? a rodar la bola, ¿no? Y ya Mm. luego fue Flickr, luego Instagram y ahora mismo el anti-style es un estándar. O sea, si tú eres un Ujú. adolescente que le llama la atención, una de las maneras que puede ser un anti-style y hacerlo todo feo ahí, súper feo y tal. Que es como muy... Es un grafiti muy hipster, un grafiti muy intelectualizado, un grafiti muy de artista, realmente. Es En los que tiene pueblos hay una mucho cosa de esto, ¿eh? de... ¿Dónde? En los pueblos hay mucho de esto. Claro, es que de eso bebe, ¿no? Ya, En ya eso lo se sé, ya lo inspira, sé. claro, claro, sí, sí. Claro, no, no, muy Grafiti bien. ignorante, o sea, una cosa que hay en los últimos años que ha ido haciéndose más popular esa sensibilidad del graffiti, se ha ido generando una afición por el grafiti de los preadolescentes, ¿no? El grafiti de los que todavía no saben pintar, ¿no? Con 11, 12, 13 años, que todavía no están ya amanerados por las revistas y haciendo lo que todo el mundo, ¿no? Y están inventándose el grafiti un poco así porque han oído un eco, ¿no? Y se lo inventan, ¿no? Y ahí, bueno, pues es lo más divertido del grafiti, ¿no? Y hay colecciones de tal revistas. Una pregunta, cuando... O sea, ¿tú crees que llegará un punto en que el graffiti podría llegar a ser considerado una disciplina dentro de lo que vendría a ser el arte contemporáneo? O sea, quiero Es, decir, igual que se habla del arte conceptual, del expresionismo, de abstracto, yo qué eso sé, minimalismo. tiene el mismo sentido que conjeturar si la tradición del arte contemporáneo pudiera en algún momento considerarse parte de la tradición del graffiti. Vale. O sea, ¿tú crees que
Eso no creo que, no ¿Alguna creo que vez habría suceda, que ¿eh? No lo sé. considerar, habría que considerar alguna vez el flamenco parte de la tradición de la música hindú? Son las dos músicas con guitarras. Pues hay muchos más paralelismos entre estas dos cosas que las dos cosas que has dicho tú. O sea, que no lo ves eso ni de coña, ¿eh? Vamos a O sea, ver. no No hay ves. ninguna necesidad de que el arte bendiga la existencia de nada. Ese ¿Cómo te arte... mosquea esto, tío? No, lo disfruto un huevo. ¿Cómo, Mira, yo cómo te sé mucho pica, de tío? Ya te arte. noto ya. Yo No he hay ninguna. sido- Yo he estudiado Bellas Artes, he hecho mi tesis, he sido profesor de Bellas Artes 10 años, no he dejado de moverme en círculos de me llaman para todos los congresos. El arte, el arte, es una patraña, quiero decir, o sea, es muy interesante, pero el hecho de que sea el arte es sencillamente una patraña. O sea, vamos a ver, la medicina, vete a tomar por culo, ¿sabes? Y las otras que son, cuentos chinos, ¿no? Eso lo dice el dinero, no lo dice nadie que piense en lo que está hablando, ¿sabes? O sea, el arte contemporáneo es el de los museos, es el de las facultades, es el de los libros, es el arte, es al cual hay que ir la pasta pública porque es lo bueno para todos. Vale, muy bien. A mí me gusta mucho y es muy interesante. Pero eso de que Ya te sea veo. el arte, es que es una gilipollez, o sea, es un arte y ya, ¿sabes? Ya, 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 Es ya, un ya. arte, ¿sabes? Es exactamente igual de relevante que el flamenco, que la música O sea, hindú, lo que que el quieres, tú graffiti lo y que la verías. cocina española Vale, vale. Entonces, y que la poesía en para yo ubicarme, francés. pero ya te digo, no te me enfades, ¿eh? Yo solamente No me te enfado pongo para nada. preguntas para yo también ubicarme y porque habrá gente que igual se lo esté planteando. Digamos que para ti el graffiti lo concibes igual que se concibe el teatro, la música, las artes visuales, el graffiti, ¿no? Como es Bueno, una eso son rama ciertos límites. independiente con sus Bueno, en propias fin, leyes. las artes visuales son un montón de cosas juntas. Tú Claro, por eso lo las decía. Si entiendes no juntas porque, englobarías escucha, el escucha, graffiti, o sea, no te lo las entiendes imaginas en un juntas las artes museo, visuales, tú en entiendes un las artes cuadrado visuales, blanco, ¿no? Ah, como... entendemos las artes visuales como un segmento de lo que se llama arte contemporáneo, que es Ujú, una tradición artística que se supone viene de Grecia, no sé qué, y tal. Y luego, ujú, no sé qué, posmodernismo y hasta ahora, ¿no? Y eso es una tradición artística. Es una. ujú. ¿Es la de los museos, es la buena? No, es una. O sea, es la que pagamos todos, se supone que es la buena, es con la que hay que lavar el cerebro a la gente y tal, pero es una solamente, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pasa? Que desde esa torre de cristal de, de tontos engañados, miran y dicen, ah, las formas de arte popular. Y la miran con condescendencia y la miran como que después tiene interés. ¿Sabes? Bueno, O sea, a mí me es igual gusta lo el mismo, arte y tronco, es igual, yo no lo mismo. habría hecho una aproximación de ese calibre. O sea, yo no habría visto en ningún momento el graffiti como una mirada condescendiente ni nada de eso. Más bien, no, de verdad que no. Lo veo. Tío, no te sientas, no perdamos el tiempo con que te sientas atacado, que es que yo hablo así, No, tío. no, 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 que no, que no. No, pero lo que quería decirte es que yo lo veo como o sea, yo veo mucho ahí de concepto, ¿sabes? De concepto en el sentido de que realmente, o sea, estamos hablando de que hay una persona detrás que está todo el rato escribiendo, o sea, su nombre o un nombre que identifica, aunque sea temporalmente durante un tiempo determinado, que forma parte de unas reglas. O sea, el hecho de que en un futuro pudiera haber una exposición en un museo, en el MoMA o en el Reina Sofía, donde de repente se hablara del graffiti, se explicara la historia del graffiti y se mostraran diferentes estilos de graffiti, la evolución que ha tenido, ¿Qué? grafiteros representativos, yo no, o sea, no me suena Pero, descabellado ¿por que qué eso en el pudiera MoMA y suceder. no en el centro cultural de tu pueblo? ¿Qué más da? También, por supuesto, pero te lo estoy diciendo en el sentido de O sea, ¿tú qué como quieres? ¿Hacerlo en un sitio cerrado y explicarlo con pantallas, con vitrinas, no sé qué? Vale. no, no, En el edificio yo que no quiero sea. nada, yo no quiero O nada. sea, bueno, No, tronco, que de verdad no te sientas atacado. no, ¿Tú no, qué pero, o estarías sea, proponiendo? Te lo digo mejor. ¿Tú qué estarías proponiendo, en esencia? Veámoslo no, no, fríamente. yo no propongo Escucha, nada, escucha, solo, escucha. Escucha, vale, escucha. O lo sea, que vamos digo a es ver. que, Vamos a verlo fríamente. vale, Déjame decírtelo, por favor. Es que hablo así de rápido y espero que me sigas, pero sí, entiéndelo sí, normal. tranqui, No, no te pasa sigo, nada. Voy más sí. despacio. A ver. Eh, ¿Cuál sería la utilidad de hacer una exposición en el MoMA sobre graffiti? Que tendríamos una sala con puertas, paredes y tal, y techo,
con electricidad y medios para poder hacer lo que veamos necesario para contar en la medida que se pueden hacer un montón de cosas, contar lo que pasa afuera, contarlo, pero igual que cuentas en la LAR o cuentas lo que quieras contar, una exposición se puede hacer de lo que sea, es interesante. Sí. Pues tener los medios para poner vídeos, vitrinas, lo que sea, ¿no? Vale, eso es útil y es estupendo, vale. El hecho de que eso pase en el MoMA o en mi garaje, eso, a la hora de que sea más o menos útil en los términos que hemos dicho, es absolutamente irrelevante. No nos importa un carajo. Cuando Parece dices que es no muy nos importante, importa, porque o sea, ¿cuál es la diferencia? Que la cultura oficial está bendiciendo la cosa en un caso y en el otro no. ¿Eso implica alguna diferencia para la cultura esta? Ninguna. ¿Nos importa? Ningún carajo, porque esta cultura es importante, existe y no le importa en absoluto que la cultura del arte contemporáneo exista, se fije en nosotros, nos considere dignos o no dignos, nos da igual, nos da exactamente igual. O sea, es que no es un desprecio, es que nos da igual porque es que ni nos habíamos enterado de su existencia. Es que es otra parte de la vida que a nosotros no nos incumbe. Es otra cosa. Igual que no necesariamente como grafiteros nos interesa los murales de México, ni siquiera, ¿sabes? O la cocina de Singapur. ¿Por qué nos iba a interesar? Los paralelismos no son. Desde el mundo del arte, todo lo que sea pintura bidimensional, esto nosotros tenemos las herramientas para entenderlo. Y además, vamos a ver cómo podemos meterlo en nuestra genealogía y lo metes ahí con cincel en el libro de historia del arte. Error, es otra cosa. Si quieres, haz lo que se hace desde la cultura alta y es estudiémoslo como una forma de arte popular. Eso es exactamente lo que es el graffiti, usando el vocabulario del arte contemporáneo. No es una forma de pintura, no es una forma de caligrafía, no es una forma de performance, no es arte conceptual. Todo eso son cosas ajenas. O sea, si tú quieres en el lenguaje del arte contemporáneo usar esas palabras como herramientas para intentar hacerte entender, fenomenal. Pero no quieras meterlos en esos cajones, porque es que sencillamente no pertenecen a ellos. No tiene nada que ver. O sea, la única palabra que nos vale en el arte contemporáneo eso es arte popular. De modo que ya directamente lo que hacemos es decir arte popular. Para estudiarlo tenemos que eh, mm, asumir que estamos hablando de otra cosa, no lo nuestro, y lo estamos mirando desde fuera. vale. O sea, ni siquiera entonces, o sea, entiendo lo que dices, ¿eh? Y ya está, ya me ha quedado claro. Lo único que quería preguntarte es, ni siquiera como un acercamiento, como para que la gente de yo qué sé, el público masivo pueda entender un poco más. No, O no, sea, por ¿tú supuesto, crees hay que otra diferencia. no habría un interés en tratar de acercar, yo qué sé, o sea, ni que sea a nivel informativo, para que la gente entienda, que haya un trabajo de labor, de, pues Vamos eso, a ver, si lo que queremos formativa, es, a eso me refería, no sé. si queremos usar el dinero público para que esa exposición bajo techo que explique el graffiti llegue a la gente, podemos hacer dos cosas. O comprar a los del MoMA o usar ese dinero para hacer que el garaje esté súper bien y hacer una campaña que llegue a más gente. Porque lo del arte contemporáneo llega a 4 gatos, eso no le importa a nadie. Eso es una cosa de 4 gatos, tío. Es mentira que sea tan importante, eso es mentira. Eso es Mm. por dinero, esto es farsa. Entonces, si usamos ese dinero en que todo el mundo se entere y vaya al garaje, funciona la cosa. Si lo usamos en el MoMA, pongamos por caso que se entera la misma gente, que no, porque del arte contemporáneo no le importa a tanta gente. Vale, pues ahora conseguimos lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que está bendecido desde el mundo del arte contemporáneo. Esa es la gran diferencia a la que tú quieres llegar, porque es la gran diferencia, es la que tú no tienes más remedio que ver como importante. Despégate. Eso no tiene ninguna importancia. Es una farsa que nos tienen metida. El arte es un arte y ya está. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, el arte contemporáneo actual? Respecto a, o sea, todo lo que es el mercado del arte. O sea, digamos, tú haces una distinción entre lo que es arte dentro de todas estas disciplinas que se pueden manejar actualmente o anteriormente, ¿no? Y el mercado. ¿O te parece que o no haces ninguna distinción para ti todo cae en Pues el son, mismo saco? ¿Cómo lo verías? son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, claro. A no ser que una incida en la otra. Pero el arte ocurre por sí mismo, claro. Pero vamos, es que esto es de perogrullo, ¿no? O sea, Mm. la gente hace arte porque quiere y luego está el mercado del arte, ¿no? Y luego está cosas intermedias, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. El tema es que a veces tengo la sensación de que se mide el arte
desde una perspectiva totalmente económica y totalmente Exacto, tío, sepárate de esa mercantilista, ¿no? mierda. O sea, Entonces, es el como, arte, esto es o mentira, sea, tío. tú, por ejemplo, cuando yo veo obras de arte conceptual, que de esto hemos hablado últimamente muchísimo, y de repente ves que hay obras que quizás son sencillas, ¿no? Imagínate que tú de repente ves, yo qué sé, una pieza como este cacho de pinza, ¿no? Con esto metido en una peana y un chicle, vale. Y puede estar de puta madre. Vale. Hay mucha gente que lo critica y dice, ¿cómo puede ser que una mierda así valga tanto dinero o lo que sea, ta, ta, ti, ta, ta? Y yo digo, vale, olvidémonos del dinero. ¿Te seguiría pareciendo una mierda? O sea, porque yo entiendo que el arte tiene que ser algo que permita que cada cual se exprese como le dé la realísima gana. Y a mí me apetece hacer esto, ¿vale? Ya está. ¿Os gusta? Bien. ¿Que no os gusta? Bien. Pero a mí Pero es esto que es lo eso que no me pasa apetece. así, eso no pasa así, eso no pasa así. Al Por eso, revés, ¿cuál es tu opinión? es al revés, o sea, se trata de que la patochada esa que hace la persona en realidad viene al hilo de no sé qué otras patochadas o cosas que han ido pasando y además esto o tiene que ver con sus cosas de su vida y eso te lo cuentan en sus textos, o eso te lo cuenta el crítico y no sé qué, no sé cuántos, eso es lo normal. ¿Sabes? Que la cosa está absurda y tal, que eso lo hace mi sobrino, que es en la pinza, pues venga al hilo de no sé qué, no sé cuántos y puede ser que tenga un sentido de la hostia que te echas a llorar o puede ser que dices que me estás contando, ¿no? Pues bueno, eso cada cual, ¿no? Hmm. Pero, pero bueno, que no sé al hilo de que Pero venía esto. el factor económico no entraría a la hora de valorar esa pieza. El que Es se que ese venda es por más o otro... menos O dinero. sea, vamos a ¿No te ver, parece? que la pieza sea difícil de entender, eso no tiene nada que ver con el dinero. Eso tiene que ver con que pertenece a una tradición muy sofisticada. Entonces, hasta que no te empapas, no te enteras. Igual te enteras de que en realidad era una chorrada, o igual te enteras que era la hostia de sofisticado y de disfrutable, ¿no? Pero hasta que no te enteras de qué va todo eso, no te enteras si te están camelando o tiene sentido, ¿no? Pero Hmm. eso tiene que ver solamente con conocer el lenguaje. Pero es que, tío, igual que la poesía en francés, igual que todo, es que todas las culturas son igual que el arte. El arte, todo queremos medirlo desde ahí. Está totalmente distorsionado por el dinero y no entendemos nada. ¿Sabes? ¿No te das cuenta? Igual que Hmm. los grafitis o las cosas antiguas. ¿Sabes? O sea, una concepción del arte que está completamente deformada por el dinero, que no se puede hacer nada, que es toda una mierda, y con ese prisma queremos entender los artes de verdad que son libres por el mundo. Y los vemos como arte, o intentamos meter a nuestro redil para bendecirlo, o lo vemos como arte folk y entonces secundario. Tío, de verdad, hay que salir del arte contemporáneo, es lo peor. O sea, Hmm. es muy divertido y tal, pero entenderlo como que es el arte ese es el gran error, ¿sabes? Entenderte el camelo de que es el arte y tal. Porque lo que tiene de que sea el arte no es solamente que sea más importante y tal, y ojo, yo soy también importante. Eso es lo de menos. El caso es que como piensas que es lo más importante, piensas que es lo que es. Y que todo lo demás hay que entenderlo desde ahí, ¿sabes? Y fatal. Creo que estoy muy metido, tío. Ahora mismo estoy muy metido ahí con el canal, tío. Arte, arte, arte. Estoy todo el puto día ahí metido Vale, pero con aquí mi... tienes el arte urbano para fijarte desde fuera, ¿sabes? El graffiti, a ti te mola. Pues tío, date cuenta, ¿sabes? O sea, no quieras meterlo en la genealogía del arte porque sencillamente no pertenece. Es otra genealogía paralela, igual que todas las demás culturas del mundo, ¿sabes? Sean visuales, sean de música, sean de bailes, sean de comida, sean de lo que sea, ¿sabes? Que son más o menos son de una época y una zona o de una época más grande y una zona grande, ¿sabes? Es interesante el graffiti porque realmente escapa a todo, tío. No hay por dónde pillarlo, ¿eh? O sea, en el sentido de que los artistas pueden intentar apropiarse y meterlo dentro de la onda y de la órbita del arte contemporáneo, no van a querer dejarse. Lo vas a intentar meter en cualquier sitio y el graffiti es como... Es el... bueno, es algo En que realidad no, no, ¿eh? no hay por dónde pillarlo, tío. No, Y en la verdad realidad sí, que... ¿eh? Sí, 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 hay ¿Sí? gente que ha sabido hacerlo, sí. Y muy bien. Pero pillarlo ¿en qué sentido? Pues hacer arte a partir del graffiti, que tenga mucho sentido, que como arte funcione fenomenalmente y que Mm. realmente esté moviendo resortes que son los resortes, que son resortes esenciales del graffiti y que tiene la virtud de que te abre un poco los ojos al graffiti o digamos que sí, hablándote en tu lenguaje, te transmite valores que son esenciales del graffiti y te llegan, ¿sabes? Y te abre esa puerta, ¿sabes? Entonces, esto se ha hecho por las dos vías. O sea, el graffiti puedes entenderlo como
tiene la componente de exploración, de navegación alternativa de la ciudad, de tocar la ciudad y subir y bajar, y de saberte todos los trucos y tal, y tiene la parte de la pintura y la caligrafía. Se mezclan esas dos cosas, consiste en mezclar esas dos cosas, ¿no? Pero también pueden verlas en solitario. Entonces, fijándose solo en la dimensión de exploración, hay artistas que han hecho intervenciones, instalaciones, que luego son vídeos o fotos o tal, que el más famoso son estos que hicieron, te sonarán, una casa, se acondicionaron una casita, un habitáculo de tal, en un túnel, en los túneles, en la estación central de Copenhague, pues saliendo de la estación por el túnel y tal, cerca, y bueno, es algo alucinante, ¿no? Es de las joyas del arte urbano que solo conoces cuando escarbas un poco más, pero es fenomenal, son gente que viene del graffiti, y bueno, ahí lo dejo, se llaman, buscar en YouTube Adam e Itso. Adam T. and Itso. ITSO. Vale. ITS. Vale. Bueno, es alucinante. Entonces, no hay graffiti ninguno, es la exploración. Lo que pasa es que, ¿cómo hicieron todo esto? Pues porque eran grafiteros que estaban en los túneles todo el día. Y entonces descubrieron en sus idas y venidas este habitáculo. Y como además de grafiteros eran unos artistas de copón, entonces empezaron a, fíjate, y si hacemos aquí no sé qué. Ya venían de hacer otras casas en otros sitios menos evidentes, ¿no? O sea, menos cañeros, ¿no? Y luego han hecho otras también más brutales y bueno, hay cosas, ¿no? Pero este es el ejemplo así primero, 2004, y es chavales con 20 y pico años. Y nada, y pues ahí, pues como grafiteros se colaban, como grafiteros buscaban las herramientas, todo robando, no sé qué, distrayendo, cosas tiradas, y todo, pues el cable lo llevan de no sé dónde, está allí por todo el túnel, o sea, todo un disparate, una aventura de la leche, todo para el absurdo de al final tener el habitáculo ese ahí, que lo usaban, pero tampoco les hacía falta, ¿sabes? Y bueno, y hay un montón de historias, porque luego de pronto Ya lo buscaré. abren una ventanita y tal, y resulta que daba a la calle, bueno, alucinante. Pues lo miraré a ver si Entonces, encuentro. bueno, pues eso por un lado, ¿no? Entonces, y decíamos, bueno, la parte gráfica de graffiti nadie la ha hecho arte bueno con ellos, nada más que hacen, la verdad, chorradas, ¿no? A no ser que se pongan a hacer cuadros suyos a su rollo y tal, que pueden pasar cosas, pero lo que es coger la pintada al cuadro plan, eso pasó en el 70 y pico y tal, y siempre ha sido igual de absurdo, ¿no? Pero resulta que pasan los años y aparecen generaciones que ya tienen ya muy resabiados, ¿no? Entonces te encuentras gente que son grafiteros de tomo y lomo, que tienen 20 y pico años y hacen lo que les da la gana y encima se están inventando unas cosas muy locas que están rompiendo y siendo vanguardia total. Esto es un grupo de París llamado PAL, P-A-L, Peace and Love. Vale. Pues Muy influyentes. Y entonces ellos tienen un estilo de tag súper loco que ha roto, como tú dices, hay que digamos, dar hostias a las paredes, ¿no? Porque sí, los juegos son definidos y tal, pero de pronto llega alguien que hace una cosa que está dentro del juego, pero se sale de madre que te cagas, y al principio cuesta, pero al final abre ese hueco y de pronto se amplía el repertorio, ¿no? Y estos han hecho un poco eso, ¿no? Han cogido el anti-style que empezábamos en 2000 y pico, y allá por el 2000 y mucho, pues ya hicieron una cosa más arty y más, pero muy brutal, unas firmas muy locas y tal. Y al final esas firmas tan locas y tan buenísimas como firmas, en realidad es que son dibujos abstractos brutales, ¿sabes? Entonces los tíos, con todo su humor y su saber hacer, que también han estudiado arte, aparte, y son artistas, pues llegan ahí y dicen, me hago un papel aquí con spray, y funciona que te cagas en la galería, ¿sabes? Y es casi la firma, igual cambia un poco y tal. Y así, ¿no? Entonces dices, fíjate, estos han hecho buen arte a partir de la parte visual del graffiti y arte de galería del copón. No solamente bonitas caligrafías, que eso también hay un montón, sino ya arte que vas ahí con toda tu frialdad de cubo blanco y tal, y te lo tienes que comer porque está chapo. ¿Sabes? Así, muy rápido. Araceli Hernández, muchísimas gracias por el super chat, te lo agradezco, el super chat del vídeo. Preguntaba qué es el cubo blanco, y el cubo blanco es el espacio expositivo que hay, pues, en las galerías o en los museos, donde se suelen exponer las obras, ¿no? El sitio donde se suelen colgar, pues, los cuadros, fotos o lo que sea. Bueno, que implica muchas cosas, porque es lo que decíamos antes, que es un espacio artificialmente inerte. Es un espacio que está artificialmente creado para que lo que tú propones ahí no tenga ningún significado que le estorbe, ninguna connotación ni nada. O sea, tú digamos que creas desde cero. La ilusión de que creas desde cero, porque tú creas en un lenguaje compartido, si no, nadie disfrutaría lo que haces, ¿no? Pero bueno, como hay que alimentar la idea del artista genial y tal, por el dinerito, pues blanco desde cero y tal.
Y entonces Ah, es todo lo contrario que la calle, que decíamos, ¿no? Tú llegas a la calle, está todo mezclado, cosas y tal, es todo lo contrario. David López dice, ¿qué instalación es de la que habla? ¿El nombre de la instalación lo sabes? La del túnel. Sí. Es difícil encontrar información de esta gente, son muy secretos. Ah, No tiene vale. un nombre, es el Copenhagen House 2004. Pero tú buscas en YouTube Adam y Itzo Vale. y este tipo de conocimiento ya te da suficientes pistas. Vale, 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 vale. Es que así es Ah, como se disfruta, chicos. Es realmente muy bonito y andar ahí y es bonito que investigando. sea, es bonito que ellos lo lleven así bastante, sin mucha publicidad. Una pregunta, vamos a ir cerrando, que son las 10:11. Sé que vas a hacer un taller ahora, pero cuéntame un poco, o sea, exactamente qué es lo que vas a enseñar en ese taller. O Es sea, un curso online que se llama Entender el Graffiti y es de cinco vale, semanas, ok. durante el mes de junio, con N. Empieza el ¿Cuándo, lunes. cuándo vas a empezarlo? Empieza el lunes. Es del lunes y son cinco El semanas. lunes que, el lunes, Este lunes, día 24, el próximo lunes, que son, hostia, pues vale, quedan vale. 6 días. ¿Sí? Ok, bueno, Y son estas clases, pues mira, yo empecé con esto de dar clases y tal, porque empecé a trabajar en una facultad de Bellas Artes en 2005. Y ahí enseguida me propusieron hacer una asignatura sobre grafiti arte urbano que fuera más bien teoría ujú, y que entonces era una cosa muy rara. Y ahí me puse y tal, a la vez con la tesis. Y bueno, estuve 10 años dando la asignatura esta que pasaron cientos de personas y venga a mejorar las clases y tal. Y cuando ya me fui de allí para montar ya mis tinglados propios, hace 6 años, empecé a dar las clases por mi cuenta, que las he dado en muchos sitios en universidades y tal, y ya yo tenía una asignatura que eran pues 4 meses y era una cosa panorámica con 20 y pico clases, y luego me dedicaba a dar como cursos cachitos, ¿no? Por ahí. Y ahora lo que he montado es online. Entonces he montado, se llama Escuela Urbanario y es pues una escuela, una academia online, te apuntas y tal, y entonces estoy dando pues mis clases estas, que ya llevo pues 15 años de mejora y tal. Y son, guau, entonces, mm, las clases son en vídeo, que la ves tú cuando quieres, son clases potentes así, con muchas cosas. Y luego también hay tutorías. Tú cada semana te ves una clase y luego hay los sábados por la tarde, que es la única cosa que tiene horario, es a las 7, hora y media de tutoría que estamos todos y hablan, comentando la clase o debatiendo y tal. qué bueno. Y es así toda la semana. Luego también hay un invitado, que es un domingo, que viene Luce, que es un muy bueno de Valencia, que tiene Ah, graffiti sí, arte urbano. hostia, sí, lo Es conozco. Bueno, lo fenomenal. conozco no en persona, pero conozco su obra. Ah, qué Vamos, bueno. es la hostia. Hostia. Y viene de Trabajas invitado, con que peña son... muy potente, ¿eh? Bueno, si miras la lista de invitados, verás, Ya, porque ya, ya. llevamos ya desde enero funcionando con la escuela esta Mm. y hay invitado cada mes, está muy bien. Entonces, Eh, este la mes, escuela que es urbanario.es, lo digo para, lo voy a escribir por aquí, es que no me sí, sí, acuerdo sí, sí. ahora. Bueno, Urbanario.es. Urbanario es la web que llevo yo de hace 12 años, que tengo artículos, un blog y también publico libros. Vale, lo dejo por Y si alguien la quiere mirarlo. última parte que añadida y tal es la escuela. Y bueno, Vale, urbanario.es o si no, barra escuela. Y entonces, vale. pues de todo este montón de 20 clases que tengo, que básicamente son un curso, digamos, básico sobre graffiti y otro sobre Ujú. arte urbano y luego otros más, digamos, más avanzados. Y entonces, lo que empezamos el lunes es el curso inicial sobre graffiti, que básico no es exactamente porque llega al fondo de las cosas. Lo que pasa es que el segundo curso sobre graffiti es ya sobre cosas más especializadas, como por ejemplo el graffiti de las bandas de Los Ángeles o el graffiti punk de no sé qué. O sea, este primer curso es la historia del graffiti, el graffiti en la historia del graffiti de Nueva York. O sea, es entender el graffiti contemporáneo, así se llama, entender graffiti, así se Ujú. llama el curso. Entender el graffiti que vemos todos los días, de dónde viene y cómo ha evolucionado y cómo funciona por dentro y cómo se ha ido malogrando, la verdad, por dentro también, y entenderlo, al final acceder a él. Entonces está pensado para todo tipo de gente, o sea, yo tengo muchos alumnos que son doctorandos y tal, porque realmente es para ellos, porque es muy especializado, pero realmente yo he tenido alumnos que no tenían ni idea, siempre, desde siempre, porque de Mm. Bellas Artes, de cualquiera, de un abuelo hasta gente que coincidían ahí en una asignatura de estas libres, ¿no? Total, que yo estoy acostumbrado a explicárselo a los legos, ¿no? Les explico todo, los términos y además que voy muy al grano y tal. Entonces, es accesible para todo el mundo. Tengo ahora mismo en la escuela, hay desde gente con cabezones ahí que no veas cómo escriben, hasta, yo qué sé, personas que están ahí por afición, con oficios cualquiera. Qué bueno. Oye, habíamos hablado antes de la opción, no sé si... O sea, ¿tú crees que habría opción de que igual si alguien quiere apuntarse que haya visto Sí, este sí. vídeo de hacerles ¿Cuánta algún gente hay? descuento? ¿Cuánta gente tiene la paciencia de las 2 horas así y pico?
Bueno, ahora mismo pues ha habido unas 80 y pico en Bueno, está algunos, nada mal, no está en nada mal. algunos picos, sí. Tenemos que haber avisado que al final había regalo, cachis la mar. Ya, bueno, no pasa nada. ¿Y cómo Oferta para funcionaría? Si los... alguien quiere entrar y apuntarse a lo de tus clases, que me habías comentado, ¿tienen que decir algo o cómo? descuento para quien quiera apuntarse al curso este que empieza el lunes, que vale 190 pavos y el descuento es de 20%, 150 pavos. Que Vale, si mirarlo en Urbanario barra escuela, porque la verdad es que está barato porque tiene mogollón de cosas. vale. Y tal, entonces escribir a contacto, hay un contacto ahí. Escribir un contacto Que ahí y pongan decir que que lo han venís de visto parte, aquí en el decir, vídeo y que les hagan el descuento, ¿no? simplemente decir que venís de parte de Rayito y ya os lo Rayito. hacemos a mano y ya está. Vale, vale. Oye, pues, bueno, aquí, a ver, así muy por encima, las personas que estáis comentando, perdonar, pero no va a dar tiempo a poder leer todos los comentarios. Pero mira, hay uno que es muy bonito que dice, José de Castro dice, Rayitos, qué claro tiene todo tu invitado, qué lucidez, es un sabio. ¿Tiene algo publicado? ¿Dónde puedo ver algo más? Gracias. Joder, muchas gracias, macho. Que si La verdad tienes es que algo publicado y que dónde puede ver algo más. En el Urbanario tienes ahí info de... sí, sí, sí. O sea, yo publico todo en Urbanario. Ahí pongo todo Vale, gratis. Yo no me he vale, puesto a hacer libros ni nada. Solo he vale. hecho, o sea, libros en plan contando mis rollos. He contado en artículos concretos que la verdad han hecho mucho ruido y han hecho bastante mella fuera también. Mm, Pero siempre artículos concretos que para congresos y tal. Y luego los pongo en Urbanario. O sea, en Urbanario está un blog que lleva muchos años, que está guay, pero en plan blog, cosas en plan reseñas, vídeos. Y luego está artículos, que son nada más de fondo, que también un montón y tal, que son divulgativos, luego los hay más especializados. De pronto, si queréis sobre el REPS, este tío tan importante, pues el único texto que hay es el mío. Ir ahí, plus, ahí está. Bueno, igual va vale, apareciendo alguno más, ¿no? Pero en su momento, hace 10 años, desde luego que no. vale. Y tal. Y luego, y también en Urbanario hay unos libritos que he sacado, pero son libros sobre cosas. Por ejemplo, he sacado un libro sobre, con más gente, sobre el grafiti este de muelle que yo viví de chaval Mm, y algunos otros sobre el grafiti este de los hobos, este tan increíble de finales del siglo XIX, de Norteamérica, bueno, una cosa fascinante. Y vale. tal. Pero vamos, si queréis, mis reflexiones están en algunos artículos, en la parte de artículos de urbanario.es. Es fácil, es fácil. Encontraréis los artículos en la parte de artículos. Vale, pues he dejado el enlace aquí en el chat, pero luego lo pondré en la descripción del vídeo. Ya sabes que aquí tienes un amigo, tienes un canal donde siempre te voy a estar apoyando. Fenómeno, muchas gracias. Y ha sido un gustazo. Creo que ha sido una pedazo de masterclass que nos has dado así por amor al graffiti. No, iba a decir al arte, pero no. Sí. Hombre, Por también para amor hablar de mi al... libro, hay que decirlo que también quería hablar de mi libro. Oye, por cierto, que Sí, en julio haremos otro curso que se llamará Entender el arte urbano. Fijaros si miráis en urbanario.es podéis ver todo el temario y ver en qué vale, consiste el curso este primero, los otros que hay. Entonces, en julio haremos el de Entender el arte urbano. Para los que sois más de arte urbano, a lo mejor os mola también o más. vale, Y para los que sois de arte y tal, en general. Y vale. entonces lo que podemos hacer es quedar con un poco más de tiempo esta vez para hacer un poco la misma maniobra de hablar del tema y tal y al final el regalito. Vale, ok, pues sí, lo Vale. vamos viendo. Pero en un principio yo encantado, tío. La verdad es que es un placer siempre charlar contigo, siempre se aprende un montón. Y nada, genial, tío. Ha sido un gustazo. Yo creo que me sabe mal no haber podido leer todos los comentarios que estáis dejando en el chat, pero es que el tiempo no da más. Si leyéramos y vamos contestando todo, son las 10:20, es que nos vamos a 4 horas fácilmente, ¿eh? Pero así, que ya lo he visto, ¿eh? Estamos abusando de la audiencia. Sí. Bueno, oye, pues eso, que muchas gracias a todas las personas que estéis viendo el canal, ya sabéis que si queréis ver más vídeos sobre arte, ahora, tío, me siento hasta un poco raro, tío, diciendo esto, sobre arte, Qué pero mal. no necesariamente arte mercantilista desde la perspectiva del mercado y todo esto, sino simplemente por Claro, claro, arte, claro. a quien le Permíteme que gusta, decir una cosa, que ya que sí, he metido tanta caña y tú que la vas de arte, que joder. no, pero que está muy bien, que me parece genial O sea, también. vaya por delante, o sea, lo estás diciendo todo el rato que a mí me gusta el arte. La verdad es que como sé de arte, pues puedo ver que mucho es una mierda y me caches en la mano, ¿no? Porque como es todo vale, pues te cuela mucha mierda y tal, ¿no? Entonces, de modo que me da mucho por ahí el arte en general porque hay abundancia de esto, ¿no? Pero vaya, ¿qué más da? O sea, vamos a ver, a ti te gusta la música, ¿no? Tienes un grupo y haces música, ¿no? ¿Qué más te da que casi todo el mundo, la única música que conoce es David Bisbal? Que me da igual, ¿sabes? Yo me dedico a hacer música, ¿sabes? Por lo mismo, Claro. ¿sabes? Hay gente que hace arte, ¿sabes?
Y Mm. gente que se ponga a hacer arte por gusto y tal, pues no pasa como con la música, ¿no? Porque no hay tanto circuito alternativo, bueno, hay diferencias, pero si tú quieres puedes hacer lo que te dé la gana y pasar de todo, Y como de toda la pasar del vida. mercado, de la pasta y tal. Ya, Como toda la vida. Lo que totalmente. pasa es que, claro, ¿quién te va a escuchar si lo que haces es ese lenguaje tan especializado que suele ocurrir en ese circuito? Ahí hay un drama que ha pasado a mucha gente, ¿no? Que dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues todo lo que he estudiado a la mierda. Mm. Otro día te podríamos profundizar en eso y empezar a escarbar y escarbar y empezar ahí. Pues me interesaría mucho también ver tu visión respecto al arte contemporáneo, pero profundizar más. El Mm. por qué, qué tipos de arte son los que te han llamado más la atención, qué es lo que te ha decepcionado, qué es lo que te ha gustado, lo que no. Hostia, Otro igual. día queda pendiente y si te apetece podemos Vale, o bien charlar sobre eso o si organizo algún debate y te apetece participar también como ponente, pues fenómeno. encantadísimo, ya te digo que por mí cuenta conmigo. Bueno, pues Vale, venga, un fuerte abrazo a todas las personas que estéis ahí. Ahora cuando yo diga adiós, tú no cuelgues. Espérate un momentito que me quiero despedir vale, contigo luego con calma. vale. Que nada, un fuerte abrazo a todas las personas que nos estáis viendo. Un gustazo estar aquí una vez más y muchísimas gracias a ti también, Javier. Venga, nos vemos. Gracias, chicos. Chao.